que sea lo más dinámico posible para que les pueda de alguna manera impactar en largo plazo. Hola Felipe, ¿cómo vas? Así que eso, ¿vale? Entonces, sin más, partimos. Hola, hola. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Gusto saludarte. Bueno, eso, vamos avanzando. Ahí son algunas personas que están trabajando con nosotros, así que les doy la bienvenida a los que están y a los que no, pues también bienvenidos. Andalucía, ¿vale? ¿Por qué, qué Andalucía? ¿Por qué a alguien le llamaría la atención irse a hacer un máster a esta región de España y no hacer, no sé, un máster en Santiago de Chile, o en Buenos Aires, o en Perú, o en cualquier lugar de Latinoamérica? Andalucía es un lugar bastante interesante en el sur de España, ¿vale? Es toda la región que implica el sur, ahí esa costa del Mediterráneo, pegadito al norte de África. Y se ha vuelto muy popular porque es muy barato estudiar ahí. Hay una subvención del Estado español, en este caso la Comunidad Autónoma Andaluza, que permite estudiar un programa de máster por menos de 900 euros. O sea, eso al cambio serían menos de $1000. Por menos de $1000 uno estudia un máster integral. Entonces, pensando que sea un programa de Estados Unidos que uno paga $20,000, o en Latinoamérica, incluso en muchos lugares pagamos 5000, 6000, la gente dice, entonces con eso me voy a estudiar un poco de España y vivo en una ciudad que es muy interesante, en cualquier ciudad de esta región que es muy interesante porque tiene un clima súper agradable, porque las personas son muy acogedoras y tiene como esa sensación de que uno está todavía en Latinoamérica, ¿verdad? Y lo más importante es que hay muchas ofertas de máster, más de 500 programas en 10 universidades que dan ese famoso permiso de trabajo automático de 30 horas de la estancia por estudio en España. Eso es una ventaja también que tiene España con respecto a algunos otros países donde no hay un permiso de trabajo per se. Entonces, ¿qué permite esto? Es decir, uno solo estudiar un programa que es relativamente económico y al mismo tiempo de forma automática, ojo que llegando a España a estudiar este máster ya le dan su tarjeta y tiene el permiso de trabajo de 30 horas y por tanto puedes estudiar y trabajar de una forma bastante dinámica. Y eso es bastante interesante, sobre todo para profesionales como ustedes que están en un momento de su carrera o de su vida, que quieren probar algo diferente, que quieren tal vez dinamizar o conocer personas nuevas, pues Andalucía es una excelente oportunidad para eso, sin invertir una millonada, como puede ser a lo mejor otros lugares como Madrid y Barcelona, ¿vale? Entonces, un poco los voy a dejar ahora con Armando, mi compañero, mi amigo y compañero cofundador de Hermes Millennial, de este proyecto que ayuda a personas a estudiar máster en España, para que les cuente un poco también sobre su experiencia de cómo cuando uno piensa en este proyecto de ir a Andalucía, ¿no? Pero bueno, dice, Andalucía, ¿a dónde voy? ¿A qué ciudad? ¿A qué máster? ¿A qué programa? ¿Qué estudio? ¿Dónde estudio? ¿Habrá trabajo? ¿No habrá trabajo? Todas estas preguntas un poco dejo ahora a Arman para que pueda contarles un poquito al respecto. Y después de eso vamos a estar entonces revisando trámites específicos de cómo es el proceso per se para estudiar en España, y le voy a estar contando, y también los trámites legales, la parte de la visa y la parte de los trámites al llegar a España. Así que sin más, chicos, los dejo con Armando Rodríguez, mi compañero, y bueno, eso, vayan dejándonos las dudas en el chat. Bueno, gracias Francisco por dejarme la palabra, agradecer a todos por estar acá y bueno, vamos a ir un poco específicamente. Yo me fui de Cuba al primer máster que encontré, ¿vale? Y no hice investigación ninguna, sabía ni siquiera dónde iba, de hecho me fui a un municipio y era en otro, o sea, esto que estamos viendo aquí son las provincias que hay en Andalucía y cada provincia tiene 15, 20, 30 municipios, ¿vale? Y yo me fui a estudiar, pensé que iba por un municipio y al final me fui para otro. Entonces, eso es lo importante, conocer un poco a la hora de escoger y por qué hice un lado y no otro. Casualmente hoy nos escribió un chico que me comentó, yo quiero irme a un lugar que quede cerca de Portugal. Imagino que su pareja, su familia esté en Portugal y quiera pues ir todos los fines de semana, algo así. Pues el mismo Huelva, ahí a la izquierda, justo en el mar Atlántico, pues está en Portugal. Claro, si tu pareja está en Oporto, pues no te sirve Huelva porque está lejísimo, pero si tu pareja está en el sur de Portugal, incluso en Lisboa, pues 5 o 6 horas estás ahí y puedes ir bastante fácil y el movimiento y el transporte funciona a la perfección, ¿vale? Luego abajo tenemos Cádiz, que es donde yo vivía, ¿vale? Yo vivía en la puntica esa de abajo de Cádiz. Yo por la noche veía Marruecos. Entonces, lo bueno de estas ciudades que quedan, de estas provincias que quedan en el sur, del sur, digamos, ¿no? Es que las que están cerca del agua tienen climas mucho más benévolos. O sea, no hay esos picos. En verano en Sevilla es una locura, igual hay 45, 47 grados, hasta las 8 de la noche no puedes salir a la calle porque si no te ahogas, el calor se te mete hasta el cuello. Francisco vivió en Sevilla y después comentar esto un poco más que yo, pero donde yo vivía, ahí abajo en el sur, un clima de 25, 26, 27 grados el año entero, y pasa lo mismo en Málaga, pasa lo mismo en el sur de Granada y pasa lo mismo en el sur de Almería. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas dicen, me voy a Andalucía? O sea, ahí es un mundo totalmente distinto. Este sur que tiene agua, digamos, que tiene acceso al mar, y el sur del medio, ¿no? Córdoba,
Granada, Sevilla, donde en el verano es una locura, pero en el invierno también baja muchísimo la temperatura. Ayer estuvimos hablando de Francisco y él visitó Ámsterdam y Granada el mismo mes y había la misma temperatura en enero. Entonces, son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Y lo otro, dale para acá y Francisco, un momentito, por favor. Y lo otro, tener en cuenta hoy, ayer hicimos un cuestionario en el grupo, ¿no? Decir, oye, ¿cuáles son las ciudades que más les interesa? Y como es lógico, las más famosas son Málaga, Sevilla y Granada. Y dijimos, pues vamos a hacer una pequeña investigación, ¿no? Para saber por qué a las personas les gusta más esto. Y lo que pasa es que son las más famosas porque es donde más personas hay. Al haber más personas, pues hay más empleo, hay más oportunidades, hay más transporte. También las cosas son un poquito más caras, ¿no? No es lo mismo, digamos, irte a Almería, donde encontrar trabajo va a ser un poco más complicado, que irte a Sevilla, donde hay mucho más movimiento, donde hay mucho más recursos, donde hay mucho más empleo, ¿no? Al final, a la vez, son personas que brindan servicios y que reciben servicios. Y ahí se ve claramente que Sevilla y Málaga que están cerca de los 2 millones de personas. Y otra cosa muy importante, la población, o sea, la capital de esa provincia, el municipio Sevilla, el municipio Málaga, quieren 500.000 de personas. Sin embargo, Cádiz, ahí estamos viendo que tiene un poco más de 1 millón de personas, pero Cádiz capital solo tiene 110.000 personas. Entonces, no hay tanta diferencia de personas entre la provincia de Cádiz y la provincia de Málaga, digamos, pero el centro de Cádiz está mucho más disperso y hay mucho menos personas, lo que lleva mucho menos empleo, mucho menos movimiento, mucho menos cosas. Entonces, por ahí es normal que Málaga, Sevilla y Granada sean las más famosas por esto. Y además se lleva a que las universidades tengan más recursos, a que las universidades tengan más cosas, ¿no? Entonces, seguimos, Francisco. Ya hablamos un poco del clima y vamos a poner algunos ejemplos para que entiendan mejor esto. Ya vamos a llevando un poco a la parte de la empleabilidad, ¿no? O sea, el objetivo de lo que de lo que miramos a España es, primero, buscar un futuro mejor, ya sea a la hora de quedarnos en España a vivir para siempre o por una larga temporada o volver a nuestro país, pero en el tiempo que estamos en España necesitamos trabajar para comer, básicamente. Entonces, hay dos opciones. Primero, cuando uno llega y no conoce a ninguna persona, tiene que trabajar un poco en lo que aparezca, pues de camarero, un poco por aquí, por allá, lo que vaya surgiendo. Pero lo que nosotros queremos es que vayan un paso más allá, ¿no? Que se piensen desde el momento que uno va a seleccionar el máster, que diga, vale, ¿dónde quiero estar yo en un año, en 2 años? ¿En qué soy bueno yo? ¿Y qué empleo quiero conseguir yo en un año, en 2 años en España? ¿Vale? No solo decir, me voy a estudiar un máster en logística en Sevilla, ¿vale? ¿Y por qué? ¿No? Yo quiero estudiar un máster en logística portuaria, ¿no? Pues Sevilla no tiene sentido porque no tiene agua. Entonces, lo que queremos es enseñarle un poco el modelo mental en cómo seleccionar y en cómo buscar estos programas, ¿no? Por ejemplo, Málaga, ya vimos que era la ciudad que más nos interesaba, ¿no? Eh, Cuando uno dice Málaga, hay varias Málagas, ¿vale? Hay varios puntos. Está Málaga capital y en este caso Marbella, por ejemplo. Marbella es una de las ciudades más caras de España, sobre todo hay una parte de mucho lujo, de muchos los futbolistas, muchos viven ahí, hay mucho carro de lujo, mucho coche, mucho edificio de lujo, pero si eres especialista en dirección de hoteles, en administración de empresas, si trabajas en el sector de la construcción, de la arquitectura, del diseño, pues lo mejor para ti va a ser irte a Marbella. Digamos. Estudias en Málaga, buscas un máster en la Universidad de Málaga y puedes ir y viajar todos los días a Marbella. O, mejor aún, buscas un máster en la Universidad de Málaga, pero que tenga sede en Marbella y vives en Marbella y estudias en Marbella. Entonces, eso es lo que queremos que piensen, ¿vale? No que digan, me voy a estudiar a Málaga y ya veré, ¿no? No, yo digo, yo quiero dedicarme a la construcción sostenible, por ejemplo, pues voy a buscar en qué lugar de España, en qué municipio de España se están construyendo más edificaciones sostenibles. Y a partir de ahí empiezo a buscar. Sevilla, por ejemplo, uno piensa en Sevilla y piensa en la hostelería. Es difícil que encuentres empleo en la hostelería en Sevilla y a lo mejor el primer, el segundo mes en Sevilla vas a tener que trabajar de hostelero, pero ya con la vista puesta en qué quieres lograr una vez que mientras el máster o cuando termines el máster. O sea, Dos Hermanas es un municipio que está a 20 minutos de Sevilla.
¿vale? Y hay una industria agroalimentaria y de logística muy, muy grande porque está muy centrada. O sea, todo lo que sube del sur hacia el Madrid y hacia el norte de España pasa por Dos Hermanos en este caso, ¿vale? Y entonces hay un movimiento logístico muy, muy importante y si usted es especialista en logística, pues es muy inteligente irse a hacer un máster en logística en Sevilla buscando empleo en Dos Hermanas, ¿vale? Entonces ahí puedes vivir en Sevilla y viajar a Dos Hermanas todos los días, o Dos Hermanas es más fácil, más barato que Sevilla y vives en Dos Hermanas. Entonces, esto es lo que queremos, ¿no? Piensen hacia dónde vas a llegar. Por ejemplo, y para seguir con el ejemplo de la que sea ciudad que más le interesaba, que era Granada. Uno dice Granada, quizás no hay demasiado empleo, pero si eres especialista en algo muy importante, sí. O sea, en Granada está la Sierra Nevada, que es uno de los puntos de turismo de montaña más importante de España, el segundo más importante de España, donde si usted es especialista en turismo de montaña, turismo de la naturaleza, si usted es instructor de esquí, esto le pasa sobre todo a los chilenos, que son los que tienen más montaña en Latinoamérica, pues el lugar para irse, sin duda, es Granada. Pero ya no solo Granada, sino el municipio de Monatil, que es donde está ubicada la Sierra Nevada, y está igual a 30 minutos de Granada. Entonces, ir y volver es muy sencillo y entonces, pues, lo que hay es que coger un máster que te lleve un con poca carga horaria. Y luego Cádiz, que es donde yo vivía, vamos a ver la diferencia. Cádiz, ya vimos que había muy pocas personas, pero ese es Cádiz capital. Yo vivía en un municipio que se llama Algeciras, donde tiene el puerto más importante de España y una industria petroquímica muy desarrollada. Yo como arquitecto no pintaba nada en Algeciras, me equivoqué al irme ahí porque no tenía los conocimientos que tengo hoy. Sin embargo, si usted es marinero mercante, si usted es ingeniero de barcos, si usted todo lo que tenga que ver con marítimo, donde mejor usted va a estar es en Algeciras, porque es el principal puerto de España y uno de los principales puertos de Europa. Entonces, si usted piensa hacia dónde quiere llegar, pues va ahí. Yo tengo un amigo colombiano que a la semana de llegar a Algeciras encontró empleo porque era ingeniero petroquímico. Entonces le fue muy sencillo, mientras yo trabajaba en una inmobiliaria tocando puerta por puerta, él encontró un empleo de como $1.500 al mes muy, muy rápido porque se fue al lugar adecuado, porque se hizo se hizo la investigación correspondiente, ¿no? Entonces lo que queremos es no le deje un hombre un pescado, sino enseñarlo a pescar. Seguimos. Y bueno, ya para que vean un poco, ya existe todo este mecanismo, toda esta búsqueda, para ahora viene la parte de buscar el máster específico. ¿Y qué es lo que pasa? Las páginas web de la universidad, como casi todas las cosas de instituciones públicas, son un desastre. Si usted pone ahora, digamos, máster en ingeniería eléctrica, la Universidad de Sevilla, va a ver que encontrar información ahí es muy, muy, muy complicada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos ido haciendo una base de datos muy, muy completa de todos los programas que hay en España, sintetizando la información que más les interesa a ustedes y a nosotros, ¿vale? Y encontrar el horario de un máster en una página web de cualquier universidad es una locura. Entonces, nosotros sabemos que eso es muy importante para las personas que están buscando y toda esa información la sintetizamos aquí para que sea fácil de digerir y de comparar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que fijarte siempre a la hora de buscar un máster, ¿vale? Recuerden, así no es como se ven las páginas web, ¿no? Las páginas web son más complicadas, esto está resumido. Primero, que tenga un año, o sea, son 60 créditos. El precio, en este caso en Andalucía, todos los másteres vale 820 euros más gastos administrativos, que son relativamente bajos. En Andalucía no hay diferencia entre el precio entre los que tienen nacionalidad europea y los que no, que eso es otra gran ventaja. Digamos, Madrid, los precios para un europeo son de 3.000 y para un europeo de 10.000, entonces eso hace aún más complicado. El enfoque y el plan de estudio es muy, muy importante revisarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a estudiar en el máster? ¿Cuáles son los itinerarios? Hay un itinerario para quien quiere ser investigador, para quien quiere ser profesional. Hay itinerario, en el caso mío, en el máster que yo hice, había 3 itinerarios. Yo hice un máster de energía renovable y eficiencia energética y había un itinerario para la construcción, uno para la industria y uno para la investigación. Entonces, tú tienes que saber dentro de ese máster cuál es el itinerario que te gusta, cómo funciona un poco ese tema. Luego, lo que más nos interesa aquí es las salidas profesionales, qué es lo que va a hacer, qué es lo que puedo hacer cuando termine el máster. Los horarios son súper imprescindibles, o sea, lo mejor es que tenga clases por la tarde, generalmente de
4 o 5 de la tarde a 8 o 9 de la noche y la menor cantidad de días posible, ¿no? Porque así tienes más tiempo para buscar empleo, menos estudio que tienes que hacer y menos cosas. O sea, si tienes horario, si tienes clases de lunes a viernes de 5 horas al día, va a ser complicado que te contraten porque al empleador no vas a estar todo el tiempo con él, ¿no? Entonces hay veces es mejor escoger un máster que te guste un poquitico menos, pero que tenga menos clases, ¿no? Menos carga horaria, porque vas a dedicarle mucho más tiempo a la búsqueda de empleo, vas a poder rendir mejor en las asignaturas porque vas a tener menos carga sobre ti. Y lo otro súper, súper importante, al llegar uno a España no conoce a nadie, no conoce a ninguna persona, no conoce a ninguna empresa, no conoce cómo funciona el sistema. Entonces lo mejor es que tenga prácticas obligatorias a la maestría, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que la universidad, el máster, es responsable de ayudarte a encontrar una empresa en la que hacer prácticas. Muchas veces estas prácticas son remuneradas, ¿vale? Y son a media jornada, podrías sacarte 600, 700 euros a media jornada. Es la forma de conocer el mercado, de conocer personas. O sea, si ya tú te insertas durante, digamos, la mañana de ese año trabajando en una empresa y la tarde estudiando, pues cuando termine la maestría esa empresa, si lo hiciste bien, obviamente va a querer quedarse contigo, y si no es esa empresa, va a ser la de al lado. Y ya vas a tener experiencia en el mercado laboral europeo, ¿no? Si no, es muy difícil. También están las prácticas laborales optativas, que eso significa o que coges esas prácticas o que eh, coges otra asignatura, digamos, o investigación o lo que sea, siempre recomendamos coger prácticas. Ahí lo que pasa es que la universidad es un poco menos, hace menos fuerza junto contigo para encontrar esas prácticas, ¿vale? Y lo que nunca recomendamos, pero hay veces que no hay opción, es que la maestría no tenga prácticas y aún así, tú por tu cuenta puedes hacer prácticas, digamos. Tú, si el máster no tiene práctica, tú vas a una empresa que hay al lado, digamos, y tocas la puerta, envías un email y dices, oye, yo estoy estudiando en la Universidad de Sevilla y yo quiero hacer prácticas en esta empresa. Pero son autogestionadas, ¿vale? Importante fijarse dónde estudiar. Ahí hemos descubierto que hay varias maestrías en la Universidad de Granada que te mandan a Ceuta y a Melilla. Para los que no conocen un poco la geografía española, esas ciudades quedan en África, es decir, que ni siquiera vas a estar en el continente europeo, vas a estar en el continente africano, y va a ser muy, muy difícil porque son ciudades eh, más pobres, más complicada que Granada, digamos, que Sevilla, ¿no? Entonces, fijarse muy, muy bien para que no te pase lo que me pasó a mí y vayas a una ciudad que no es la ideal. Y nosotros hacemos este pequeño resumen siempre en estas fichas para que un poco entiendas de manera general pues la calidad de vida, el costo de vida de esa ciudad, el clima, la empleabilidad. Esto es relativo, ¿vale? Por supuesto, si a mí me gusta el calor, pues Sevilla va a ser una maravilla. Si me gusta el frío, Cádiz no va a estar bien. Un poco de manera general, pero bueno, te da para entender cómo entrar y cómo enfocar esta película. Buenísimo, Arman. Creo que está bien porque es un resumen bastante específico. Ahí hay varios que nos van dejando dudas, así que, bueno, les agradezco que nos vayan preguntando porque al final, como les decía, vamos a estar un poco respondiendo una por una a lo que les vaya surgiendo. Creo que un resumen, a modo bastante general de esto, es básicamente que hay muchos parámetros a tener en cuenta. Yo creo que cuando nosotros, también me pasó a mí, cuando yo me fui a estudiar al extranjero, en este caso, que quería ir a España, y no pude inicialmente porque no encontré cómo, no tenía cómo financiarme, no encontré opciones, pensaba que solo si con una beca podía. Después me di cuenta que no, que había 1000 opciones más y me acabé haciendo un doctorado en Chile, 4 o 5 años, que fue una mala, buena decisión, la pasé bien, fue una excelente experiencia, pero mi plan inicial de España nunca pudo ser, básicamente por desinformación. Entonces, acá la idea es tratar de darles la mayor cantidad de información posible y más que darles de un poco que piensen un poco con espectro amplio, ¿no? Y traten de tener en cuenta todos los micro pequeños parámetros que un poco le van a resolver problemas a los ustedes del futuro cuando estén embargados ya en este proyecto, digamos, más de lleno, ¿ok? Entonces, vamos un poco a la parte técnica, un poco a la parte más específica de cómo funciona esto. ¿Okay? Ya sé que quiero estudiar Andalucía, me fascinó Málaga, me fascinó Sevilla, lo que sea, me quiero estudiar un máster ahí, ¿cómo hago eso? ¿Ok? Entonces, el cómo, la forma más simple es dividirlo en pequeños bloques, ¿ok? Y esos bloques serían de la siguiente manera. Primero sería un proceso de investigación. Ahora, estamos en el mes de marzo de 2025, cuando estamos grabando este webinar, quedan unos meses para la postulación ordinaria, que es la fase de junio en Andalucía. Andalucía es muy particular porque no se puede postular a los programas de máster en cualquier momento, sino que hay una ventana específica de días en el año donde uno puede presentar la solicitud y ahí es cuando admiten y dan la resolución. Entonces, antes de presentar esa solicitud, que la van a hacer en el mes de junio,
¿vale? Todavía no están las fechas específicas que va a ser, pero siempre es como en la segunda quincena de junio. Antes, en los meses de abril y mayo, ya que lo que les queda ahora sería bueno hacer ese proceso de investigación que les estaba comentando Armando. Pensar en todas esas posibilidades, de que si los horarios, que si la empleabilidad, de que si el tipo de ciudad, que si el clima. O sea, todos esos parámetros son importantes, pensarlo acá en estos meses que les quedan e investigar muy bien programa por programa para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque cuando se hace la preinscripción en junio, se pueden colocar hasta 6 programas en orden de preferencia en la misma solicitud. Eso significa que uno en una misma solicitud en el portal de Andalucía, que funciona como una comunidad autónoma conjunta, postula al mismo tiempo a todas las universidades de la región. Uno no postula a Málaga por un lado, a Jaén por el otro, a Sevilla por el otro, sino que en esos 15 días presenta sus solicitudes y en el orden que le interesa. ¿Ok? Por tanto, no puede quedar admitido en 2 programas de Andalucía al mismo tiempo, que es una pregunta que siempre nos hacen. Uno pone de primero un máster en Sevilla, después uno en Málaga y después uno en Jaén. Si lo aceptaron el de Sevilla, las otras solicitudes ya simplemente quedan descartadas porque eran opciones de menor prioridad. ¿Ok? Entonces hay que pensar muy bien qué programas nos gustan, pero también en qué prioridad nos interesan, porque eso es muy importante a la hora de presentar la solicitud. Y otra cosa importante también es ver la competitividad de esos programas. Como mismo decía Armando, ciudades como Sevilla, Málaga tienen mucha popularidad. Málaga cada día sale cada rato como la mejor ciudad del mundo para vivir para un extranjero. Entonces es una ciudad que se quiere todo el mundo. Básicamente, entonces, eso hace que sea un poco más competitivo a lo mejor los programas, dependiendo del programa. El programa a lo mejor que no va a nadie, ¿ok? Es un gran depende acá. Y luego, una vez que se hace esa solicitud, en julio, ya aproximadamente se demoran unas 3 semanas en analizar las solicitudes y dar una respuesta. O sea, que el día, aproximadamente el 15 de julio, ya uno sabe si fue admitido o no. Ahora, si me inadmiten, es una pregunta clásica. Me dijeron que no, o presenté mal los documentos, pasa muchísimo, porque el portal no es muy intuitivo además, y me rechazaron la solicitud de algún programa. Bueno, uno tiene ciertas fases de reclamaciones, incluso de listas de espera. Hay como 2 o 3 instancias en que uno puede ir avanzando durante el mes de julio hasta que a lo mejor obtenga una nueva plaza o mejor a la que le dieron, por ejemplo, porque a lo mejor te dieron la tercera opción y todavía tienes disponible la primera y la segunda porque se liberan o personas que no matricularon. O también puede pasar que presentaron mal un documento, ok, entonces tienen una oportunidad ahí para enviar los documentos corregidos, subsanados, ya, y que les acepten entonces la solicitud y a lo mejor entonces quedan en algunos de los programas, ¿vale? Así funciona más o menos el proceso, en 3 bloques. Primero, investigar muy bien, decidir el orden de prioridad. En junio se hace esa solicitud y en julio tienen la respuesta, ¿ok? Si no los admitieron, bueno, no hay mucho más que hacer. Básicamente, después de todas esas fases, esperar la convocatoria siguiente. Pero ¿qué pasa si me dicen que sí? Ok, logré mi objetivo y quedé admitido en un programa de máster en Sevilla, en Málaga, en Jaén. Bueno, ahí tocaría entonces hacer el pago de la matrícula, básicamente seleccionar las asignaturas, como Armando les comentaba. Ahí en ese momento es que uno elige el plan de estudio, elige qué materias va a tomar y paga el monto correspondiente. Una pregunta que me hacen mucho, ¿cómo pago? Casi siempre se paga la mitad. Si esos programas cuestan 900 euros, casi siempre uno paga un monto inicial que son 450 aproximadamente en ese momento. ¿Okay? En ese momento de matrícula, de aceptación de julio, paga la mitad del máster. Y más adelante entonces puede pagar otra parte. Ahora, ahí sí hay un gran depende de las universidades. Hay universidades como la Pablo de la Vida que permite pagar en 6 plazos. Por tanto, uno puede pagar 200 y después pagar durante 6 meses 90 euros más. Hay universidades que te piden los 2 pagos más rápido. Hay otras que te lo piden más lento. Es un gran depende, ¿vale? Pero por lo general, la mitad al principio al ser admitidos. Ahora, me admitieron en el máster. Tengo pasaporte español o tengo pasaporte italiano. Me voy a Europa. No pasa absolutamente nada. Tramito mi DNI o tramito mi CUE si soy italiano. Por ejemplo, que hay muchos que son argentino-italianos. Pero ¿qué pasa si yo no tengo pasaporte italiano? Me voy como turista. Me quedo en España y ¿cómo paso después de los 3 meses a estudiar el máster? Ok, hay que hacer un trámite de visado. Ese trámite de visado, que corresponde a la estancia por estudio, en muchos lugares. Antes de llegar ahí, una cosa muy importante que me había saltado pasado por alto. ¿Qué les hace falta para hacer la solicitud al máster? Pues dicen, no, que si tengo que homologar el título, que si tengo que hacer la equivalencia, que si me falta, que si la beca. No es muy difícil. Que sí o sí hace falta tener un pasaporte en orden, ¿vale? Pasaporte que tenga fecha de validez, ojalá durante todo el máster. El título, puede que lo tengan en trámite, pero sí es importante que el título lo tengan físico en el momento que van a llegar a España, ¿ok? Pero puede estar en trámite al momento de la solicitud sin ningún problema y te pueden aceptar. Certificado de notas, este es imprescindible. El analítico, el certificado de calificación, en cada país tiene un nombre distinto. ¿Esto qué cosa es? Esto es básicamente todas las asignaturas que ustedes dieron en la carrera con la nota que obtuvieron. Pero ojo, esa nota en cada país es distinta. Y además hay países como Argentina que tienen hasta 4 o 5 escalas en el mismo país. Entonces es muy importante que ese certificado aclare en alguna parte cuál es la escala de nota que se usó en ese certificado. Y si no, lo tiene que pedirse a la universidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos es muy buena idea hacer una declaración de nota media, la famosa nota media equivalente, que eso es un trámite sencillo, eso se hace en una página del Ministerio Español, donde uno lleva la escala de su país a la escala de España. Pero para poder hacer eso hay que saber la escala de su título, ¿ok? Y otra cosa que es imprescindible es que ese certificado diga el promedio final.
¿Por qué? Porque muchos programas en las solicitudes, digamos, organizan a las personas, organizan las solicitudes en gran parte por la nota que tienen de la carrera de grado. Así usted se graduó hace 20 años, ¿ok? Es importante que diga el promedio. Luego, el certificado de acceso a máster. Este es el papel famoso que nadie consigue, que es difícil porque nadie le dan eso cuando se gradúa de la universidad. Un certificado que tiene que acreditar que lo que usted estudió en su país, pues, puede ser una carrera de 4, de 5, 6 años, depende de cada lugar. España no sabe si esa carrera es una licenciatura, es un grado, es una ingeniería. Necesitan tener un certificado que acredite que esa carrera le permite a usted estudiar un programa de máster en su país, no en España. España dice, ok, si usted puede estudiar en su país, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Cuba, un máster con ese título, entonces en España puede hacerlo también. Y ese es el certificado famoso que se tramita en la facultad, que lo puede firmar cualquiera. Y por último, es muy importante preparar un buen currículum y carta de motivación. No un currículum pensado para un empleo, un currículum pensado para un máster, que demuestre toda la experiencia profesional, pero también la experiencia académica, lo que hemos estudiado, lo que hemos hecho, los cursos. A veces a los empleadores les importan muy poco los cursos, los congresos, las publicaciones, pero a los másteres sí, porque eso puede ser importante y puede ser lo que le diferencie a ti de otro candidato. ¿Ok? Entonces es muy importante desglosarlo y hacer una carta de motivación siempre, ojalá específica para cada programa. Contarle a cada programa por qué ese programa es especial para mí, por qué yo soy bueno para ese programa y qué voy a lograr yo en el futuro si estudio, qué impacto voy a generar en la sociedad, qué impacto generaré en el mundo. Hay que contar esa historia porque eso es lo que vende el perfil nuestro y qué características de ese currículum que enviamos se ajustan a eso. Y ojo con esto, que es el certificado de inglés. Últimamente, muchísimas universidades, uno dice, bueno, me voy a España porque en España se habla español. Sí, pero muchos programas de máster, programa académico al fin, están pidiendo que si usted es profesional, tiene que tener al menos un nivel de inglés comunicativo, B1 o B2, ojalá un B2, y que ese nivel además esté acreditado. Muchos programas hoy, de 2025, están rechazando solicitudes por no tener un certificado de inglés acreditado, que debería ser, ojalá, uno que acreditado por el marco común europeo de referencia. ¿Ok? Entonces eso es súper importante, ¿vale? A la hora de presentar la solicitud, que se hará en julio, ¿sí? Ahí, antes de que pases adelante, Francisco, añadir un par de cositas. Primero, el título de grado y el certificado de nota debe estar legalizado. En el caso de Argentina y Chile, con el certificado de la Haya suficiente, ¿vale? Otra cosa importante, generalmente en España consideran el título de grado los que duran 4 años o más, es decir, todo lo que dura menos de 4 años lo consideran terciario y es algo un poco más aleatorio y más complicado que te acepten. Aunque si te dan el certificado de acceso a máster, puedes intentarlo, pero es muy complicado, pero se puede hacer. Y otra cosa muy importante es tener en cuenta que cada maestría te da una nota aquí en dependencia de tu currículum, ¿vale? O de tu nota, de tu promedio, ¿vale? Digamos que hay un máster en abogacía y ese máster dice que el 35% de la nota que te va a dar respecto a hacer una escala, un escalafón de potenciales estudiantes, el 35% de esa nota va en dependencia de tu expediente académico. El otro 35% va en dependencia de tu experiencia laboral y el 30% que queda en dependencia de pues un certificado de inglés o otros médicos, ¿vale? Entonces, cada máster tiene su especificidad y hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de aplicar y saber qué tan posible es que me acepten, ¿vale? Si un arquitecto aplica un máster de arquitectura, tiene más posibilidad de que lo acepten que un abogado. Al abogado directamente no lo van a aplicar, no lo van a aceptar. Sin embargo, hay máster un poco más generalistas, digamos, máster en administración de empresas. Ellos tienen una lista de carreras, licenciaturas preferentes a las que le van a dar prioridad contra otras que no le van a dar prioridad, valga la redundancia. Entonces, hay un juego de varios factores que hay que tener en cuenta acá. Sí, te agradezco un montón, Arman, porque eso es súper importante. Arman es el que se encarga en el equipo de la mayoría de las postulaciones, o sea, de presentarlas, digamos. Y acá es muy importante tener en cuenta desde el principio qué nos van a pedir a la hora de presentar la solicitud, como mismo dice Armando. ¿Okay? Y eso se puede revisar en el catálogo, en el Distrito Único Andaluz, cuando entra a la página. Hay un catálogo de másteres. No está muy actualizado siempre, a veces tiene errores, pero es una buena aproximación inicial. Y ahí dice más o menos qué por ciento, qué peso cada programa le da a cada parámetro. Porque eso dice, bueno, ¿qué tan fácil es que me admitan? Pues depende. Hay programas que a lo mejor el 100%, hay programas, por ejemplo, en odontología en Granada, que el 100% de la postulación depende de la nota media. A ellos les da igual si usted sabe, tiene 10 años de experiencia en odontología o 1. Lo que le importa es la nota que usted tuvo en el momento de graduación. ¿Ok? Hay otros programas que no, que a lo mejor le dan el 20% del peso a esa nota media y entonces le dan más peso al currículum, le dan más peso a la experiencia, le dan más peso a la motivación de la persona. Entonces hay que revisar muy bien y en función de eso también es bueno a veces hacer la selección, pensando también en la probabilidad de que me admitan. Ahora,
¿Eso va a definir mi postulación? Depende, es un nuevo depende, porque puede ser que yo ponga en primera opción, como tengo 6, puede ser que yo ponga en primera opción un máster que me fascina, que a lo mejor yo no tengo muchas posibilidades de que me digan que sí, pero lo voy a poner en primera opción porque a lo mejor llevo suerte, ¿ya? Porque es un programa, el programa que quiero hacer, sí o sí. Ok, me dicen que no, bueno, pongo entonces de segundo o de tercero opciones que son a lo mejor un poco más realistas para mí ser admitido. Pero no significa eso que porque yo tenga menos probabilidad no voy a hacer el intento, hay que postular igual. Al menos de ser, al menos como nosotros lo manejamos y como lo aconsejamos, ¿no? Pues si tienes 6 opciones, igual puedes tomar ciertos riesgos, no mucho, ¿eh? Tampoco hay que poner un programa de cosmonauta si uno es abogado, ¿vale? Pero sí, un poco puedes jugar con eso. Entonces, volviendo a, digamos, ok, recapitulando, hacemos esta selección, presentamos todos estos documentos, ¿ya? Hicimos la solicitud y nos admitimos al máster, pagamos lo que corresponde y viene el proceso de tramitar visado. Ese proceso de tramitar visado depende mucho de cada consulado en cada país, ¿ok? Pero la idea es hacerlo siempre lo por más pronto posible. Ojalá en julio. Francisco, yo creo que Eri está ahí. Me parece que Eri se unió a la llamada por si Ahí, ella quiere hacerlo. ahí le voy a dar un espacio ahora después de este pedazo. Eri, ¿estás? Estoy. Disculpa, Ya, que tenía el micro quitado. buenísimo. Nada, te dejo hablar. Sí, Describir, si voy alguien tiene a alguna dar. duda de lo que cuentes, pues Exacto, aquí perfecto. Voy a estoy. dar como un bosquejo general. Entonces, Eli es la abogada del equipo, ¿vale? Que es jurista especialista de inmigración, que trabaja desde Madrid con nosotros. Y dudas específicas puntuales, un poco que ella me corrija si algo se me pasa por encima. Pero este es el proceso, digamos, genérico del ABC, de lo que tendría que hacer. ¿Cómo es ese ABC? Básicamente, la solicitud la tienen 2 formas de hacerla. Pueden hacerla en su país o pueden hacerla desde España, ¿vale? Pueden solicitar un visado o pueden solicitar una estancia por estudio si ya está en España. Nosotros siempre les recomendamos, por un tema práctico, que lo hagan en el consulado, sobre todo si usted está en su país. No se vaya a España con una visa turista, porque eso es hacer un experimento que puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque depende de cada comunidad autónoma, los tiempos de resolución, los documentos que le piden, etc. En los consulados un poquito más predeterminado y mejor idea porque usted se va con una visa sabiendo que tiene un permiso aprobado y no se va a España a experimentar y ver entonces en España si me aprueban o no me aprueban el permiso. ¿Ok? Por lo general, cuando uno va con un máster oficial y tiene el dinero suficiente para el máster, con salvedad específica, por lo general deberían darle la estancia por estudio, a no ser que usted venga a un país muy complejo donde ahí la cosa depende un poco. Pero ¿qué requisitos necesitan? Básicamente, muy genérico, una carta de admisión del programa de máster al que ya postularon, el que ya lo aceptaron en Andalucía, ¿ok? Y que esa carta de admisión tiene que tener detallitos muy puntuales que el oficial consular quiere ver. Por ejemplo, los detalles del programa, como son las fechas en que inicia, la fecha en que termina, porque en función de eso le dan la estancia, que eso coincida con el seguro médico que van a tener, que tienen que pagar por todo el año, que el costo total, cuál es el programa de máster, ok, el máster cuesta 860 euros, ¿y cuánto usted pagó de ese programa? Ah, no, ya la persona pagó 450 euros, porque el monto, ojo, bien importante esto, el monto que no hayan pagado del programa de máster se incluye y se suma, en este caso además, a lo que tienen que demostrar de solvencia económica, que son unos 7.200 euros aproximadamente. No vayan con 7.200 raspando. 7.200 es el mínimo. Si usted tiene 50.000 dólares, maravilloso, demuéstralo. ¿Ok? Y es importante que ese dinero esté demostrado. Ahí Eli un poco le puede explicar ahora después un poquito más en detalle cómo se demuestra eso y diferentes maneras de que se pueda hacer. Además de eso necesita un seguro médico. ¿Qué seguro médico? Uno de viaje, cualquier aleatorio. No. Uno de los seguros médicos que esté aprobado a nivel de extranjería, en este caso de los consulados también, y que cubra todo lo que cubriría la seguridad social en España. Hay varios seguros que están designados para eso, no sé, Sanita, Signa, On Campus, hay varios por ahí que cumplen esos requisitos y que son específicos para estudiantes en España, ¿ok? Que cubran con todo lo que ustedes necesitan, eso es importante. Y luego necesita un certificado de salud, que eso en cada país se tramita de forma bastante sencilla, y demostrar que usted no tiene antecedentes penales. Importante para aquellas personas, por ejemplo, como yo, como algunos venezolanos que están acá también, cubanos, venezolanos que vivimos en otro lugar, que residimos en otro lugar, por ejemplo en Chile, en Argentina. Si vamos a hacer una solicitud de visa a España como esta, es importante demostrar los antecedentes penales de los últimos 5 años. Por tanto, si ustedes van en Chile, en Argentina, 7 años, residiendo de forma legal, maravilloso, ¿vale? Pero si no tiene eso, es importante que lo consiga. Eli, ¿aclaras un poquito de esto de los penales? Sí, solo una cosita aquí. No solo son los antecedentes de los últimos 5 años, sino de los países donde ha residido en los últimos 5 años. Eso quiere decir que si yo en estos 5 años residí en Chile, en Argentina y en Venezuela, si yo tengo unos penales que no están cancelados en Venezuela, aunque esos penales sean de hace 15 años, no creo que sea el caso del estudiante medio en nuestro caso, pero solo por añadir, ¿no? a la conversación,
esos penales también contarían, dependiendo, bueno, de las leyes en Venezuela, de si se cancelan los antecedentes penales automáticamente o no, etcétera. Pero eso, no solamente son los últimos 5 años, sino los países donde ha residido en los últimos 5 años. Y hay países que tienen regulaciones en las que los antecedentes penales no caducan nunca. No creo que sea el caso, no digo, pero es válida la aclaración. Te dejo acabar. No, buenísimo. Y sobre todo porque hay que tenerlo en consideración, porque tenerlo en consideración con tiempo. Porque, por ejemplo, lugares como Cuba o Venezuela, un antecedente penal no es algo que se tramite en 15 días. En Chile, por ejemplo, tiene la bendición de que si yo resido en Chile, yo le doy un clic al registro civil, un clic, literalmente me llegan mis antecedentes penales apostillados mal correo electrónico. Eso es una maravilla. Eso es instantáneo. Pero hay países como Cuba hay que pedirlo con 3 meses de antelación porque tiene que pasar con varias legalizaciones. Lo mismo Venezuela, Bolivia, etcétera. O sea, hay que tener esto en consideración. Y si usted vivió por alguna razón en otro país durante ese tiempo, o en el caso que tenga algún penal específico, piénselo, porque si no, cuando vaya a la solicitud del visado, le van a dar unos días para subsanar, le van a dar 10 días. Y si en esos 10 días no presenta el documento, le denían la solicitud. ¿Ok? Eso es súper importante a la hora de presentar la visa. Y bueno, siempre lo que le decía, la recomendación de hacerlo un poco en consulado de Nueva España. Eli, si quieres un poco contar cuál sería, por ejemplo, la gran diferencia entre ir a un consulado a pedir visa o lo que le gusta hacer a muchos que dicen, sí, mira, me voy a España o me dice turismo y ahí veo, allá veo y hago el trámite de estancia. ¿Cuál sería la gran diferencia entre un escenario y el otro? Bueno, vamos a partir primero de la similitud, que es de cara a los documentos, son prácticamente iguales. Lo único que en lugar de probar que resides en la demarcación consular, si vas a pedir en consulado, eh, vas a probar que estás en España legalmente. O sea, esto es en los 30 días anteriores a que se te vence el permiso. Por ejemplo, llegaste a España de vacaciones el 1 de abril. Pues como tú, siendo ciudadano chileno, por ejemplo, tienes 90 días dentro de 180 para estar aquí, tienes que solicitar en los primeros 60 de esos 90 días, ¿vale? O si tú pediste una visa Schengen porque vienes de un país que necesita visa Schengen y te la dieron por 2 meses, tienes que pedir en el primer mes. Es un poco complicado, pero bueno. Partiendo de esas similitudes, la diferencia yo creo que más que desde un punto de vista de procedimiento es, como bien decías tú, desde un punto de vista práctico. Mira, si tú llegas a España y solicitas desde España, pues tienes la buena suerte de que o solicitaste por internet y ya mandaste la documentación y ya te admitieron a trámite y la cosa va a una velocidad bastante decente, que podríamos estar hablando de 3 meses, tampoco los 15 días del consulado, o podríamos estar hablando de un mes, un buen caso. Durante ese tiempo, tú estás en un estatus legal, o sea, estás en una situación asimilada a la estancia por estudio y aunque se te pasen los 90 días de estancia, nadie te va a ir a tu casa a buscar, a echarte, ni mucho menos si estás en una situación regular. La diferencia es que esa situación regular no te permite trabajar. Mientras que si tú estás en tu país, puedes trabajar hasta el último día que quieras venir de España. O sea, tú puedes solicitar el visado mientras trabajas. Puedes esperar la concesión mientras trabajas. Que desgraciadamente te pusieron un requerimiento, pues lo contestas mientras trabajas. Si eso pasa en España, no puedes estar trabajando legalmente porque todavía no tienes autorización para trabajar. Mientras que si tú solicitas desde el consulado, una vez que te conceden y tú decides venirte a España a los 15 días de que te conceden, tú llegas a España y aquí solo te queda el trámite de solicitar la tarjeta de identidad extranjera. Es un trámite que es burocrático, es pesado, por así decirlo, pero es un trámite que ya viene, como dices tú, con una autorización ya consolidada. Tú vas, solicitas tu tarjeta y el derecho ya lo tienes. Solamente necesitas una tarjetita que básicamente dice, este es fulano de tal, y pone, tiene una licencia por estudios y autoriza a trabajar. En el caso de la licencia por estudios, te autorizan a trabajar, que son los másteres oficiales ahora, y a partir del 20 de mayo, los oficiales y los títulos propios. Entonces, eso sobre todo es lo que yo le veo de cara a lo práctico. Luego está el hecho de que si no pides online y tienes que irte a una oficina de extranjería aquí en España, no siempre hay citas. Entonces, nos encontramos con que estás añadiéndole un punto más a la burocracia española que, dependiendo de tu situación, puede ser necesaria o no. O sea, habrá personas que sí necesiten venir a España y solicitarlo en España, eso es evidente. Pero si puedes ahorrártelo, yo siempre lo recomiendo. Sobre todo porque últimamente en la mayoría de consulados lo que es solicitar cita, presentar documentación, que incluso te informen de un requerimiento y presentarse el requerimiento está siendo considerablemente rápido. Incluso en países
que necesitan visados son como Bolivia, como Cuba y demás. Bueno, Cuba no es el mejor ejemplo, pero dentro de todo el caos que puede ser un consulado, la verdad es que están funcionando mejor que las oficinas de extranjería. Ojo, al final siempre resuelve la oficina de extranjería. La diferencia es cuándo tienes la oportunidad de presentar esos documentos. Entonces, en el consulado yo noto que últimamente es mucho más sencillo, sobre todo para las visas de estudiantes. Hasta ahí lo dejo y bueno, sobre todo el punto de vista práctico. Honestamente, desde un punto de vista de procedimiento, la diferencia no es tan grande entre uno y otro. No, y hay otro, un ejemplo, digamos que es muy específico, ¿no? Pero que parece que son cosas irrisorias, pero, o sea, entre presentar mi experiencia particular, ¿no? De presentar varias visas, por ejemplo, en Chile y después hacerlas también solicitudes de España. No sé, en Sevilla pusieron un requerimiento una vez de mi solicitud de estancia, no sé qué es lo que estaba pidiendo en ese momento, porque decían que el dinero que yo tenía en cuentas bancarias chilenas no les valía. Yo tenía dinero en cuentas bancarias chilenas, dinero en dólares, dinero en diferentes plataformas, no, lo quería en una cuenta bancaria en España. Entonces eso me obligaba a mí a hacer una transferencia internacional con comisiones, que a lo mejor, para, no sé, para $10,000, a lo mejor que tenía 10,000 euros, tenía que demostrar, me representaba una comisión de 600, $700 de envío, de transferencia. Entonces, mientras que si usted presenta eso directamente, está en Argentina y presenta peso argentino, el consulado de Buenos Aires no le va a poner ningún problema. Si está en Chile y ve el dinero en peso chileno, tampoco le va a poner ningún problema. Ya ve usted después cómo cambia eso a euro o si se lleva tarjetas de ese país a España para utilizarla, que fue el recurso básicamente que usé en su momento. Bueno, Eli me ayudó con eso, de explicarle a la oficina de extranjería, mira, yo tengo mis tarjetas acá y pago en el supermercado con esta tarjeta. Le tuve que enviar un statement de los cobros en el supermercado en Mercadona, que, o sea, que no tiene lógica. Si yo tengo dinero en Chile, lo uso acá y ya está. Pero esos micro detalles depende. Y hay oficinas de extranjería. La de Málaga se ha ganado últimamente mucha fama porque es una de las más entretenidas, que te puede poner un requisito así de particular. ¿Ok? Entonces, eso va a la mano un poco también de lo que decía Eli, de cuando sacas la visa en el consulado, ya esa visa te da un visado por 3 meses y uno dice, bueno, si yo puedo entrar a España como chileno argentino por 3 meses, ¿por qué me dan una visa de 3 meses? Bueno, porque ese visado, justamente como Eli les contaba, es ya tu autorización de estancia. Básicamente, uno lo que hace en España es hacer un trámite. ¿Qué trámite? Primero, empadronarse, eso es fundamental. El empadronamiento es decir, ok, yo resido acá, yo vivo en esta vivienda. Muy importante tener en cuenta eso a la hora de seleccionar dónde van a arrendar, dónde van a vivir. No tiene por qué ser el primer lugar a donde lleguen. Pueden llegar a un Airbnb 15 días y después entonces ahí conseguir un piso. Pero sí es importante que el piso donde queden les permita empadronarse, ¿vale? Les permita hacer ese trámite ahí y que no tengan inconvenientes. Si quieres, ahora te dejo un poco, Eli, para que cuentes de eso. La TIE, que es la famosa tarjeta de identidad extranjero, muchos lo confunden con el NIE, que es el número de identificación extranjero. El NIE es el número, un número único que le asignan a cada extranjero en España y te lo asignan en el pasaporte. Cuando dan la visa, esa visa ya dice el NIE tuyo. Ahora, la TIE es la tarjetica, básicamente el plástico, que te sirve para identificarte frente a todo el mundo. Y aquí es más importante identificarte ante el empleador. Y esa tarjeta, además, súper importante, en la parte de atrás, tiene un cartelito súper útil que dice autoriza a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Esa es tu autorización famosa automática de empleo. Básicamente, cuando usted va a solicitar la tarjeta, le entregan el plástico y ese plástico es tu acreditación que usted puede trabajar 30 horas de manera legal. También es importante sacarse el número de seguridad social. También la identificación que necesitan los empleadores para pagarte las cotizaciones, para que usted tenga derecho a lo mejor a salud, para que tenga derecho a pensión, etcétera. Necesita ese número. ¿Ok? Que es diferente, que es darse de alta en la seguridad social. Y por último, el certificado digital. Esto último, hace algunos años que está implementado en España y es muy útil. ¿Por qué? Porque te permite saltarte lo que decía Eli un poco, de que si no hay cita en no sé dónde, de que si no se puede, porque puedes presentar con certificado digital muchos trámites. Ojo, en Latinoamérica no inventamos la burocracia, se hizo en España. España es un país muy burocrático, hay que hacer 17,000 trámites para cada cosa, hay una tasa para todo, hay un trámite de todo. Y si uno tiene un certificado digital, al menos esa burocracia la hace desde un computador. ¿Ok? Y no hay que estar haciendo fila, cita. Entonces, este es como el key de supervivencia inicial, que de hecho Eli es la que los ayuda a tramitarlo con nosotros. Así que si quieres, Eli, algo que me salté, algo que quieras puntualizar, por ejemplo, de estos trámites, Bueno, este key inicial al llegar a España. Déjame dar dos consejitos rápido, Eli. Dos consejitos rápidos de vivienda. Yo, mira, una cosa que le dijo Francisco que es súper útil es llegar con un Airbnb por 15 días o en casa de un amigo o algo, en lo que vas buscando alojamiento. ¿Qué es lo bueno? Que cuando uno empieza a estudiar la maestría, en esa primera semana, esos primeros 15 días, conoce personas que están buscando piso igual que tú. Entonces, si tú te estás quedando y no estás apurado en un Airbnb, pues esos 15 días hablas con todos tus compañeros del aula y va a haber muchos extranjeros y muchos que están buscando piso igual que tú y es mucho más fácil entre dos personas encontrar un apartamento donde cada cual tenga su habitación que llegar así
a una casa que tú no conoces a nadie. Entonces, el tema de alojamiento al principio es muy, muy complicado. Yo viví en 6 apartamentos en 2 años en España, sobre todo porque el primer mes que entré, porque en lo que si llegas a un lugar y no te gusta, o ves que la zona no es buena, o te quedas muy lejos de la escuela, entonces, o no tiene conexión de transporte, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, no apurarte a coger el piso definitivo, porque generalmente firmas un contrato de 6 meses o de un año y tienes que dar una fianza de un mes, ¿vale? Generalmente se alquila un apartamento, una habitación por 250, 300 euros y tienes que dejar un mes de fondo por si se rompe algo, por si te vas antes, por lo que sea. Y lo último, ya para dejar a Eli, yo aconsejaría sacar el certificado digital antes del número de seguridad social. ¿Por qué? Porque con el certificado digital puedes sacar el número de seguridad social y es un clic en un ordenador en un minuto y te evitas dejar de trabajar un día o dejar de, bueno, trabajar no, porque si no tienes número de seguridad social no puedes trabajar, pero te evita mucho tiempo y las colas son complicadas, las filas. O sea, el certificado digital es lo mejor que ha inventado España. Yo incluso todavía lo tengo activo y cada vez que tengo que hacer algo en España todavía lo utilizo. Incluso apliqué a la nacionalidad española desde aquí de Estados Unidos con el certificado digital, porque te lo dan por 7 años, 10 años creo. Entonces, eso en cuanto puedan, en cuando tengan básicamente la tarjeta, el TIE, pues vayan a la administración para sacarlo. Y ya me cae. Vale, aquí siguiendo un poco lo que dices tú, Arman, el problema de las prisas. Yo entiendo que uno quiere llegar y uno quiere trabajar cuanto antes, y eso es completamente válido. También está el hecho de que muchas veces, si te dan la resolución escrita, en lugar de solo la pegatina, te dice, sin perjuicio de que en el plazo de un mes tenga que solicitar la tarjeta de identidad de extranjero. Tú dices, pero como un mes, si tardan un mes en darme la tarjeta desde que solicito y hasta que encuentre dónde me voy a quedar. Bueno, en fin. Lo primero que tengo que decir en cuanto al empadronamiento en el ayuntamiento es que, siguiendo un poco lo que contaba Arman, si tú conoces a alguien que te puede hacer el favor de registrarte en tu casa para ir moviendo un poco las cosas, eso es algo bastante común aquí. Pongamos un compañero, te dice, sí, no pasa nada, te apunto en mi casa y ya tú, con calma, vas buscando dónde encontrarte. Hay Airbnb que incluso te permiten registrarte en empadronarte. Son pocos, pero existen. Y luego, bueno, eso, que tienes un plazo para poder solicitar la tarjeta. Dice el reglamento de extranjería, que es, y la ley de extranjería también, dice que es de un mes, pero la realidad es que muy pocas personas consiguen tener la tarjeta en un mes. Porque ten en cuenta que llegas aquí, tienes que ver dónde te quedas, tienes que registrarte en la localidad, en el padrón, en Andalucía, sobre todo Málaga, Sevilla y demás. Últimamente en Andalucía no te dan el documento de empadronamiento, el volante de empadronamiento automáticamente, sino que te firman solamente la hoja de empadronamiento diciendo como que tú lo has presentado y que en el futuro ellos te registrarán. Sí es cierto que algunas comisarías te aceptan en lugar del volante de empadronamiento esa hoja, pero bueno, como ha dicho Francisco antes, las oficinas de extranjería son todas diversas y todas, cada una sigue sus propios criterios, entonces va a depender un poco de la provincia en la que acaben. Y luego, eso sí, sobre lo del número de la seguridad social, si una vez que tienes la tarjeta de identidad de extranjero, si tú vas y te postulas a un empleo y te cogen y nunca has estado dado de alta en la seguridad social, es obligación del empleador darte de alta por primera vez. Es así como está articulada la ley, pero la realidad es que si tú llegas ya con tu número de seguridad social y con tu NIE, que es el numerito, no la tarjeta, pero la tarjeta tiene un número, evidentemente. Si tú ya llegas con toda esa información para el empleador, para el tipo de trabajos, como dirían los americanos, de entry level, es mucho más sencillo que tú llegues con toda la información, porque Paco, el del bar, no va a querer ponerse a estar dándote de alta por primera vez y luego de alta como trabajador suyo. Entonces, es una cuestión, son cuestiones muy bien prácticas, legales, pero estoy con Armando que al final el networking, el hablar con un compañero que te da el favor de empadronarte en su casa, pues, el congeniar con otra gente y poder buscar un piso entre 3, entre 4, siempre te va a ayudar más que meterte en un Airbnb un mes. Buenísimo. No, y eso va a la mano una cosa súper importante. Voy a aprovechar una de las preguntas del chat que vamos a responder ahora al final, pero que está justo alineado a lo que tú estabas contando. Esto es una pregunta clásica. Voy a hacer un máster en Andalucía. Yo no tengo pasaporte europeo, no tuve la suerte de que mi abuelo fuera italiano español. No tengo pasaporte europeo. Me voy a Andalucía a hacer un máster. ¿Me puedo empadronar en Lugo?
me puedo empadronar en Valencia, me puedo empadronar en Barcelona, porque es que mira que yo tengo una tía en Barcelona, entonces yo lo que voy a hacer es llegar a casa de mi tía en Barcelona, porque me sale el vuelo más barato al aeropuerto del Prat, y después me voy a Sevilla, ya empadronada, y voy a trabajar en Sevilla. ¿Puedo hacer eso? ¿Para qué me preguntas si ya sabes la respuesta? No, no puedes hacer eso. La broma. Solo va a poder expedir la tarjeta de identidad extranjera de un estudiante, la oficina de extranjería de la provincia donde esté la universidad donde va a ser el máster. Bueno, la universidad o el máster, en el caso de universidades que sean de ámbito nacional. O sea, si yo voy a hacer un máster en Sevilla, a mí, yo me puedo empadronar en un pueblito perdido de Sevilla. Yo no tengo que ir al centro de la ciudad, ni mucho menos, pero yo tengo que estar en un municipio del centro, perdón, del límite de la provincia de Sevilla. Si yo me voy a Málaga, etcétera. No me vale irme a Lugo por muy fácil que te sea. Y es aquí donde encuentra la gente el mayor problema desde un punto de vista práctico. Puede ser que tú tengas un familiar en Mallorca, pero te haga falta empadronarte sí o sí en Málaga, porque de lo contrario, la oficina de extranjería de Málaga, que es quien en teoría resuelve el expediente cuando el consulado se lo mandan, porque tú vas a estudiar en la Universidad de Málaga, es esa la misma que te va a hacer la tarjeta. Y si tú no estás empadronado, no lo puedes demostrar que estás residiendo en el lugar donde se supone que tú vas a residir, porque se supone que ahí vas a estudiar. Perfecto. Nada, Andrea, un placer. Es que es una pregunta súper, súper común, porque ¿qué pasa? Que en otras circunstancias uno dice, bueno, ok, yo tengo pasaporte español, yo tengo la nacionalidad, pero nunca he ido a España. Bueno, yo voy a España primero, saco ¿cómo se llama este papel que te dan? El registro del registro civil, ¿vale? Para sacar mi DNI, te puedes empadronar en cualquier parte. Y de hecho, usted puede estudiar en cualquier parte de España, usted es español, ¿ya? Incluso en el caso europeo también. Pero depende mucho, en el caso de si es europeo, si vas a estudiar, por lo mismo cuento, tienes que empadronarte en la zona donde vas a estudiar, ¿ok? Pero en una casa, una estancia por estudio, como autorización inicial para entrar en España, es imprescindible que este vía crucis inicial que tenemos acá, ¿vale? Lo hagas en la zona, en la provincia, ojalá en la misma ciudad, pero bueno, también puede ser que, como decía Elizabeth, hagas un pueblito cerca, que también se estila mucho, ¿eh? Hay pueblitos que están muy bien conectados con, no sé, el caso de Sevilla, por ejemplo, Montequinto, que llega el metro y es más rápido llegar de Montequinto al centro de Sevilla que de un barrio a otro de Buenos Aires. Literalmente, llegas en 20 minutos, a lo mejor de un barrio a otro Buenos Aires te pegas media hora, ¿ya? O lo mismo en Santiago de Chile. Y ahí es mucho más barato que en el centro de la ciudad, ¿ok? Detalles muy particulares que, bueno, después depende de cada zona, pero un poco para irlos dejando. Entonces, para ir avanzando, porque no nos pille demasiado tiempo, ¿qué pasa después? Esto es una de las grandes preguntas, un poco para ir cerrando y pasar a las preguntas. Uno dice, ok, yo estudio un máster en España, pero bueno, mi plan del proyecto es hacer una estancia por estudio para después conseguir empleo, para quedarme ahí, para empezar. ¿Ok? Entonces, muchas veces, el caso de nosotros, por ejemplo, Armando y mío, es como el mejor caso de no linealidad de la historia, porque básicamente uno piensa, ok, yo soy ingeniero industrial, voy a hacer un máster en ingeniería industrial, voy a trabajar como ingeniero industrial. Eso es el gol estándar, eso sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que el mercado europeo, como cualquier mercado laboral, es una cosa dinámica, ¿vale? Que depende, uno puede resolver eso a lo mejor en un mes o a lo mejor te toma un año, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que al terminar una estancia por estudio, usted está en todo su derecho de tramitar una residencia de qué, de diferente índole, porque no solo la clásica, que es la residencia por cuenta ajena y por cuenta propia. Hay otras opciones. Puedes sacarte un nómada digital, puedes sacarte un trabajador altamente cualificado, puedes matricularte a otro programa de máster. Por ejemplo, el caso de Andalucía, eso es maravilloso, que es el único lugar de España donde tu segundo máster te sale gratis. Porque el primer máster te da un bono, el 99% de los créditos. Si estudiaste 60 créditos, eso significa que te bonifican el segundo máster, el segundo estudio, el 99% de eso, básicamente 59 y tantos créditos que te van a descontar del precio. Entonces vas a acabar pagando las tasas administrativas. Muchos lo hacen en Andalucía, que no consiguieron empleo, no resolvieron, pero bueno, engancho otro máster que sea muy parecido al mío, que demuestre continuidad de estudio, me quedo acá gratis y básicamente tengo mi permiso de 30 horas garantizado y en ese segundo año resuelvo. ¿Ok? Pero hay muchas opciones y esas opciones hay que pensarlas desde ahora. No esperen a ir a España, no esperen a terminar el máster, a ver qué voy a hacer con mi vida cuando termine. Hay que empezar a investigar. ¿Dónde? En los diferentes portales, por ejemplo, de la Junta de Andalucía. En Euraxe es un excelente portal para ver opciones de investigación, si quieren hacer un doctorado, que es otra opción para quedarse en España. En InfoJobs, en LinkedIn, que son como los portales de empleo más grandes. Hay que ir pensando qué tipo de empleo hay. Un poco como le contaba Armando al principio. ¿Qué tipo de rubro hay en esta zona? Ok, entonces esa zona a lo mejor me conviene más a mí porque yo soy de ese rubro específico. Déjame mirar entonces las empresas ahí. ¿Qué puestos laborales hay? ¿Qué están pidiendo ahora? De forma tal que eso que están pidiendo ahora, a lo mejor yo no tengo esa capacidad,
pero a lo mejor en el máster o en la práctica la desarrollo y después puedo vender eso en mi currículum. O sea, pensar esto con luz larga, ¿ok? El máster es un paso. A nadie le gusta hacer un máster por estudiar, muy pocas personas estudian por hobby. El estudio siempre es un mecanismo para, ojalá en este caso, un mecanismo de inserción laboral, ¿ok? Y es mucho más fácil hacer un máster y conseguir empleo que conseguir empleo directamente desde cualquier país de Latinoamérica, en España o en Noruega o en Finlandia o en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Mucho más fácil llegar estudiando y es como el caballo de Troya y a partir de ahí ir proyectando lo que viene después. Pero opciones hay un millón, ¿vale? Y eso va de la mano ahora. Esto es un poco del último webinar que estuvimos charlando, que Eli nos estaba contando justamente de cómo es esa transición ahora y cómo el Estado español de alguna manera le está interesando que los personales, la persona altamente calificada, como todos los que están acá, que son ingenieros, que son doctores, que son personas, abogados, ¿viste? Arquitectos, gente que ha estudiado en sus países, puedan estudiar en España un programa oficial y que también, de alguna manera, eso sea una herramienta para después hacer alguna transición específica y que de alguna manera eso está favorecido hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé, Eli, si quieres añadir algo acá a esta parte y pasamos directamente a las preguntas y respuestas, a la parte de la transición al final. Sí, solo una nota. Pongamos que en el peor de los casos no hayas encontrado un trabajo de tu ámbito académico y estés, como en el ejemplo que contaba antes, en el bar de Paco. Lo bueno que tiene el nuevo reglamento es que facilita que tú puedas seguir en el bar de Paco cuando acabas la estancia por estudio mientras tramitas la cuenta ajena. ¿Por qué? Primero, porque puedes solicitar antes de que se te acabe la estancia por estudio. Y segundo, porque cuando ya te admitan a trámite, te van a dar un permiso de trabajo eh, supeditado, o sea, estoy hablando aquí con mucha terminología, ligado de alguna forma a esa solicitud que has hecho de cuenta ajena. Si luego te la deniegan, evidentemente ese permiso de trabajo no es válido a partir de la denegación. Que no te la deniegan, fenomenal, porque entonces ya tienes tu residencia, que no estancia, por cuenta ajena. Eso es lo único que tengo que añadir. Y luego, si eso, que si alguien tiene alguna duda o lo que sea. Perfecto. Y Y ojo, así, una cosa sí, que también nos preguntan, y ahí te dejo, Arman, que solo una micro acotación, que muchos nos preguntan. Yo quiero irme a España a estudiar y quiero tramitar mi nacionalidad española eventualmente, porque lo mismo, mi abuelo no era español, mi abuelo no era italiano. Ojo, la nacionalidad española se puede solicitar luego de 2 años de residencia continuada. Dentro de esos 2 años no pueden salir más de 3 meses de España. La estancia por estudio no computa, no cuenta entre ese tiempo. La estancia por estudio es un año inicial y luego, entonces, cuando le aprueben la primera residencia, ahí empieza a contar el reloj 2 años y ahí al segundo año es que como iberoamericano pueden solicitar la nacionalidad española. ¿Ok? Eso es súper importante. Importante que en esos 2 años no salgan de España por más de 90 días, porque si no, eso les puede complicar la solicitud, incluso se la pueden denegar. Eso es lo único que me queda por ahí. Así que, Arman, ya, si Ahora que sí, querías comentas añadir eso, no, algo. ya, ay, habla Eli, habla tú, habla tú. Ya yo iba a empezar con las eso, preguntas ya, pero suma tú lo que vale, quieras. nada, solo una nota que, siguiendo lo que acabas de decir, Francisco, recuerda que cuando te vas de estancia por estudio a España, tu lugar de residencia no cambia. Pongamos que tú vayas a solicitar por la Ley de Memoria Democrática la nacionalidad, tienes que solicitar en tu lugar de residencia. Y tu lugar de residencia no es de España. Por mucho que tú estés empadronado en Sevilla, en casa de tu tía. Tu lugar de residencia, como estás en una estancia y no una residencia, sigue siendo tu país de origen. O el país donde resides, aunque no sea de tu nacionalidad, como en el caso de Francisco, por ejemplo, que residía en Chile. Pequeño detallito. Y ya está. Perfecto, buenísimo. Ya, Entonces, si nada, vamos a quieres, ir avanzando. Vamos sí, a ir avanzando con yo las preguntas. empiezo, yo voy leyendo las preguntas si quieres y ya entre los que las vamos respondiendo ahí. Uh-huh. Mira, vamos a empezar por Diego. Diego nos comenta, no sé si Diego está todavía conectado, pero bueno, vamos a responderle de todos modos porque está muy buena la pregunta, son 3 preguntas en una. ¿Cuál es la Universidad de Andalucía mejor rankeada en cuanto a calidad y reconocimiento? ¿Vale? Entonces, uno de los rankings más serios es les compartí el enlace ahí, ¿vale? El Shanghai Ranking Academy University. Dice que la mejor universidad de España es la Universidad de Barcelona y la mejor universidad de Andalucía es la Universidad de Granada. Luego viene la de Sevilla y luego viene la de, que está bien para acá, la de Málaga. Ese sería un poco el orden, ¿vale? Pero o sea, primero dijimos que Barcelona, luego Valencia, luego Autónoma de Barcelona, luego Autónoma de Madrid, luego Complutense, luego Pompeu Fabra y luego que viene la de Granada. Y ya, como 5 puestos más para abajo, viene la de Sevilla. Luego, si Uh-huh. seguimos con para estudiar un máster en Derecho, bueno, Eli, si quieres te dejo, porque tú estás haciendo un máster en Derecho, decir que en España hay profesiones reguladas, como son la arquitectura, la medicina, la abogacía, que para ejercerla, y el profesorado también, que para ejercerla necesitas que tu título esté homologado
y hacer un máster habilitante, que esos son los que duran 2 años, porque él también nos pregunta que en Chile generalmente las maestrías duran 2 años, en España digamos que el 80% dura 1 año, solamente las que son súper complicadas o las habilitantes son las que duran 2 años. Y que sea pregunta para ya dejar a él y ya hablar un poco de esto y del derecho, que en caso de no tener ningún tipo de beca o ayuda económica, ¿cuánto dinero mensual debería contar? Primero, creo que con la nueva ley de extranjería, si tienes una beca total, tienes que volver a tu país obligatoriamente, Beni, me confirmas eso ahora. Y ¿cuánto cuesta vivir? Pues básicamente un poco depende de la ciudad donde estés y del estilo de vida. Una habitación compartida, una habitación en un piso compartido, que había 300 euros más o menos, comida que diría que 100 euros al mes, y ocio, porque tienes que salir a tomarte tu cervecita y a irte de fiesta un poco, otros 100 euros, 150 euros. Yo creo que con 500 euros un soltero o soltera, siendo estudiante, pues sobrevive, ¿no? Un poco, Francisco, tú que estuviste hace más tiempo que yo, y bueno, él está en Madrid, que es un poco más caro, pero... Mira, esto es un gran depende. Voy un poco para ver qué él iba a eso. Voy a partir del costo y voy un poquito de una cosa del ranking, porque me parece una pregunta buenísima. Sobre todo porque en Chile se estila mucho visualizar qué tan rankeado es una institución o no. Pero voy primero al costo de vida. Como mismo dice Armando, eso depende mucho del estilo de vida de cada ciudad. Andalucía tiene una cosa interesante, y es que la mayoría de las ciudades de este estilo, como Málaga, a lo mejor como Sevilla, también Granada, Córdoba, son ciudades relativamente chicas. Chica, la ciudad puede ser enorme, pero lo que uno tiene que hacer en esa ciudad lo tiene bastante conectado. Entonces puede ir andando, puede ir en bici, puede tener un patinete. Eso te minimiza mucho el costo de transporte. Y también como estudiante uno tiene un beneficio, digamos, de la tarjeta, un bono mensual que es relativamente económico. Son 10, 15 euros con una abona, y eso te deja hacer una cantidad de viajes ilimitado dentro de la red de transporte público. Por lo menos en Sevilla es así. Granada creo que también lo tiene. Casi todas las zonas de Andalucía, la Junta de Andalucía tiene beneficio de transporte. Por tanto, el transporte es un costo que baja mucho, que es algo que en otros lugares uno está acostumbrado a tener un costo alto. Por ejemplo, si vives en Chile y tienes un auto, o si vives en Argentina y estás acostumbrado al metro, al transporte público, eso puede ser un costo más alto, ahí no es tanto. Entonces el costo sería eso, una habitación compartida, si vives en una residencia o compartes piso con 2, 3 amigos, lo más común, está por ahí hoy, depende de la ciudad más cara, Málaga, Sevilla, de la zona, está por los 300 euros, 315, 20, 50, depende de la zona de la ciudad también, es un gran depende, pero por ahí está una habitación compartida. Un loft, si tienes suerte, te consigues algo por 500, pero eso ya con suerte, está por los 600 euros el piso grande, digamos, una habitación para ti solo, ¿no? En caso de que uno se lo pueda costear. Y luego, claro, los gastos de supermercados son muchos, entre 100 y 200 euros, dependiendo de la persona. Lo mismo que tú decías, el ocio. Es muy barato salir a comer en Andalucía, una de las grandes maravillas de Andalucía. Vas a la calle por 10, 15 euros cenas. Sí, encantado la vida comiendo tapa, que es algo que en otro lugar parece impensable. Pues ahí es completamente posible. Yo nunca me gastaba más de 15 euros y comía feliz con amigos. Entonces se estila mucho compartir, se pide muchas tapas y no comparte. Por tanto, ese costo de salir no es mucho, y así vas a una discoteca a lo mejor más caro. Y luego otros costos inesperados, etcétera. O sea, un presupuesto de supervivencia en Andalucía ronda los 600 euros. Ahora, si uno quiere un presupuesto un poco más holgado, para estar tranqui, para vivir bien, ¿sabes? Para tener un estilo de vida ya un poquito mejor, bueno, ahí hay que subirlo, 800, 900, 1000 si te vas a vivir solo. ¿Ya? Ten en cuenta que el salario básico en España, creo que el interprofesional está ahora en los 1300, después de impuestos, más o menos, 1200, ahí Eli, corrígeme ahora. Pero básicamente con eso, claro, no vives en un piso solo y no cubres todos tus gastos. Ese es uno de los grandes problemas que tiene España ahora mismo, que las personas comparten piso, y si andas soltero, no tienes pareja, la tienes un poco compleja. En pareja a lo mejor se resuelve, porque con 2.500 euros entre 2 personas, ven, Andalucía andas bien, decente. Pero ya claro, para vivir solo con 1.500 euros, un piso grande, para ti solo, va a ser difícil ya. Entonces eso es el costo de vida. Y lo otro, antes de callarme, es que tiene que ver con el ranking. El ranking, si bien existen los rankings que analizan 1 millón de parámetros las universidades, yo creo que eso sería lo último en lo que yo me fijaría a la hora de estudiar un máster. ¿Por qué? Porque yo me fijaría si esa universidad tiene una empleabilidad específica, si en esa zona hay alguna empresa que a mí me llame la atención, que si quiénes son los profesores, qué hace esa gente, a qué se dedican, qué redes tienen, depende mucho de lo que yo quiera lograr, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, en el caso de Chile, si yo digo voy a hacer un MBA, ok, entonces, ¿qué tanto yo quiero que me reconozcan en Chile el MBA? Ahí sí depende, porque en Chile los rankings se ven, y no va a ser lo mismo usted se gradúe en Málaga o que a lo mejor se gradúe en la Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Dónde está la diferencia? Que en Málaga te cuesta 900, en la Pompeu Fabra 7000, 8000, depende. ¿Ya? Es un poco con eso. Entonces, no sé, Eli, si quieres añadir algo ahí, por ejemplo, del máster en Derecho, esta diferencia entre 60 créditos y 120, 1 año, 2 años. Sí, a ver, Sí, sobre todo, después de Eli, cuando termines, vamos a darle paso a Diego,
que está Nada, con la mano. súper No, sencillo. O sea, cuando quieras, sin apuro. vale, vale. Diego, Pues, Diego levantó la mano. sobre todo las profesiones reguladas, hay que tener en cuenta que máster, tú puedes hacer un máster. La diferencia está en que primero te puedes hacer el máster habilitante o segundo puedes ejercer, porque son como caminos distintos, ¿no? O sea, una cosa es que tú con un grado en Derecho de Argentina puedas acceder a un máster en Derechos Humanos, a un máster en Derecho Penal Español, a un máster en Derecho comparado entre Argentina y España, entre Latinoamérica y España. A eso puedes acceder. Luego, dependiendo de tu situación, dependiendo del máster y dependiendo también o sea, de la homologación de ese título, podrás acceder al máster habilitante. Pero hacer el máster habilitante no te garantiza que puedas ejercer, sobre todo en el ámbito de los abogados, te requiere que seas o nacional español o que tengas una habilitación de un país que permita que puedas ejercer como abogado en España. Entonces, ahí se va complicando la cosa. ¿Qué pasa? Que si tú quieres venir a España, hacerte tu máster, empezar a residir por cuenta ajena y luego, mientras estés residiendo por cuenta ajena, solicitar la nacionalidad, se te van sumando los años, pero tampoco es una locura. Estamos hablando de un plan de 5 años o así. Podrías tener tanto la nacionalidad española como la capacidad de ejercer aquí. O si eres nacional europeo, pues, o sea, se abren las posibilidades. Y luego creo que, corrígeme que en esto, por ejemplo, en un máster de odontología, como no se tiene ese requisito de la nacionalidad, una vez que pases el máster habilitante y que pases el examen, pues simplemente hacer igual que con el examen del profesorado, lo mismo. O sea, hay que ver los requisitos añadidos de la profesión reglada a la que tú quieres apuntar, pero eso no indica que porque sea una profesión reglada no puedas usar tu título para venir a estudiar un máster y ya empezar a hacer networking y, por ejemplo, dentro del mundo jurídico no tienes por qué ser abogado para hacer un montón de cosas. O sea, tú puedes coger y trabajar en un bufete, no solo de paralegal, también puedes trabajar de asesor, puedes trabajar de pasante, y hay un montón de otras opciones dentro de ser jurista, de lo que es la carrera de la abogacía, que no implica ser abogado y estar colegiado. Y ya está, para que pueda hablar Eli, luego. Eli, ¿y esto de lo de la beca, yo lo escuché mal o estoy correcto? O sea, las becas de la Perdón. Fundación Carolina, Carolina y la Lo OIP, siento, se creo me que son las olvidó más contestar grandes. a eso. Sí. Mira, en el nuevo reglamento pone que para poder beneficiarse de la transición más sencilla, digamos, a cuenta ajena del nuevo reglamento, se exige que no hayas sido beneficiario de becas. Pero como todavía ese reglamento ni ha entrado en vigor, ni se ha desarrollado, ni se han hecho notas informativas al respecto de qué becas van a ser, porque no se distingue de entrada entre públicas o privadas, sostenidas con fondos públicos o de una fundación que está sostenida con fondos públicos o directamente de un organismo público, o si es privada, me da igual, o sea, como todavía no se ha desarrollado eso, yo por precaución diría que siempre que se pueda evitar el uso de becas hasta que ya el reglamento primero entre en vigor, se empiece a desarrollar y luego tengamos todos los profesionales más información acerca de cómo van a valorar esas becas y ese uso de becas. Ya, perfecto, ya me quedó claro. Muchísimas gracias. Francisco, dale paso a Diego, que está levantando la mano. Tú eres el que tiene ese permiso, ¿no? Yo no No, tengo. puede abrir directamente el Diego. Si quieres, abre tu micro o tu cámara, como quieras, pero directamente y cuéntanos. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Perfecto. Hola, Diego, ¿qué tal? Ya, ¿Cómo estás? bien, muchas gracias. No, mira, tenía dudas, pero creo que me la respondieron mientras hablaban, pero justamente, bueno, un poco. Yo soy ingeniero industrial, mi idea es estudiar un MBA, estoy casado, mi esposa es abogada, y por eso preguntaba lo de un máster en Derecho Penal. En el fondo tenía la duda si ella, siendo abogada chilena, podía estudiar un máster de Derecho Penal en España y que a fin de cuentas sea después reconocido en Chile, porque nuestra intención sería ir, quizás estudiar el máster y después retornar a Chile. No hay planes como de recibir de momento. Y quiero aprovechar, yo hice después otra pregunta un poco más abajo, creo que un poquito más... es sobre eso, si estoy casado y por ejemplo yo postulo, a mí me aceptan, a mi esposa no, a ella, como es mi esposa, ¿le pueden dar algún tipo de visa de residencia o de trabajo mientras yo estoy estudiando? Te respondo rápido. De estancia, sí, sería un familiar de estudiante, pero el familiar de estudiante no tiene permiso de trabajo. O sea, no le habilita Perfecto, a trabajar. Hago ok, una aclaración.
legalmente. Así lo Vale. es. Ok, perfecto. Muchas gracias por responder. Perfecto, Perfecto, Diego, Diego. gracias a ti. Seguimos, Francisco. Venga, entonces ahora vamos para Sofía. Hola, Baglioni. sí, italiana. Sofía, Sofía nos comenta que cuáles son las principales razones por las que no aceptarían a una persona. Y Sí, básicamente, eso, y quisiera sumar una pregunta que nunca sé bien cómo formularla, por eso levanté la mano. Que es que a mí me gustaría aplicar alguna beca. Yo tengo pasaporte, soy argentina y tengo pasaporte italiano, y me gustaría aplicar alguna beca. Y sé que el mundo de las becas es enorme y me pierdo mucho con eso, y no sé si tienen como alguna mentoría especial o algunas becas que saben que se pueden, que nos podemos postular ahora, porque también entiendo que se hicieron en enero y febrero algunas que vi. No sé bien los plazos y esas cosas, no sé si son siempre los mismos o van cambiando, si pueden aclarar un poco eso. Buenísimo. Si quieres respondo yo, Arman, un poco las dos venga. preguntas en uno porque va a estar bueno. Mira, principales razones por las que niegan las solicitudes, por presentarlas mal. 89%. Mandar mal un documento, enviar algo que no va, ese es como el gran clásico de rechazo, ¿verdad? Ahora, te puedes rechazar una postulación, como decíamos antes, por requisito. Puede ser que, por ejemplo, la postulación diga, se requiere inglés acreditado. Nos ha pasado en las últimas postulaciones, por ejemplo, de enero en Andalucía. Y uno envía un certificado de la universidad, un certificado de una escuela de idioma local. No, te pueden rechazar la solicitud por eso, porque a lo mejor quieren un certificado de idioma que sea acreditado por el marco común europeo, a lo mejor algo un poco más sólido, un TOEFL, un IELTS, etc. Otra condición de denegación, en el caso no que te denieguen, pero que no quedes dentro de los cupos, puede ser la competitividad y en este caso que tanto tu perfil encaja dentro de lo que quiere el máster. O sea, si caso clásico, ejemplo, un máster como Armando, no sé, que es arquitecto y que tiene 5 años de experiencia como arquitecto en edificios de renovables, qué sé yo, y se va a un máster que va de arquitectura renovable. O sea, ahí el fit es casi del 100%. Entonces, la probabilidad que te digan que sí ahí es buena con respecto a otras personas que no lo admiten. En mi caso mío, por ejemplo, postulé un máster en dirección de empresas siendo químico. Y bueno, si yo soy químico, tengo un doctorado en química, ¿por qué estudiaría un máster en dirección de empresas? Ese máster puntual pedía mucho contar el proyecto empresarial que uno tenía o por qué quería un máster en dirección de empresas. Y ahí fuimos con el proyecto de Hermes, por ejemplo, y ese máster me lo admitieron. Entonces, todo es una gran diferencia. Te pueden decir que sí, te pueden decir que no, pero hay que ver muy bien qué quiere ese programa, para qué se perfila y contar esa historia en la carta de motivación al currículum. Y también otra cosa importante es la nota, ¿ya? Pero la nota uno no puede hacer nada, es la que tuvo en la carrera y ya está. Pero puede ser que por ranking, si el 80% del peso es la nota, puede que tú no quedes porque tienes una nota baja con respecto a otros solicitantes que tienen mejor nota. Entonces ese es como un gran resumen. Sí, porque el certificado académico le falta también una de las tres cosas que mencionamos. El certificado académico tiene que mostrar sí o sí el promedio final que obtuviste, cuál es la nota mínima y máxima en tu sistema de educación de tu país y cuál era lo otro, Francisco, que Eso, básicamente necesitas que estén todas las notas y que esté el promedio final de la carrera y que esté la escala desglosada. Porque uno a eso mismo lo pone en la nota media. Cuando uno hace la declaración de nota media equivalente, eso mismo uno lo escribe en la nota media. A veces ellos, si uno le presenta la nota media, aunque no te la pidan, siempre lo recomendamos, porque le facilita al que revisa. ¿Ya? Entonces, cuando la persona revisa la solicitud, ya tiene todo declarado. Pero esa declaración que está ahí tiene que ser lo mismo que está en el certificado. Esa es una gran, por ejemplo, de denegación. En resumen, punto 1, presentar lo que te piden, pero presentarlo mal. Sobre todo en el Distrito Único Andaluz es clásico, porque te piden como en algunos puntitos ahí, suba acá, suba acá. Uno no lo sube, por tanto al comité de admisión no le llega el documento, aunque lo haya subido en otro lugar. Hay que a veces subir el mismo documento 5 veces, porque si no, no les llega. Entonces te pueden rechazar porque no tienen ganas de revisar el papel. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, los requisitos. Eso es fundamental. El inglés, las notas, como decía Armando, que el título lo presentes bien, que tengan las legalizaciones o apostilla. Hay lugares que piden la apostilla incluso en la fase de admisión. Hay otros que te dicen, ok, no pasa nada, trae la apostillada cuando vengas a España. Pero eso también sería el segundo punto. Y el tercero, fit. ¿Qué tanto fitea tu perfil con el máster? ¿Vale? No sé si te respondimos ahí esa sí, parte. falta lo de las becas, ya preguntó lo de las becas. Las dos, el más grande, el más famoso es la Fundación Carolina, que abre en enero o febrero. Ya se cierra en abril generalmente. La AUIP es la segunda institución más grande que hay. Esa va abriendo a lo largo de todo el año distintas cosas. Hay abre un gran bloque de Andalucía, de másteres en Andalucía, pero sigue abriendo AUIP, Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.
va abriendo, digamos, Cantabria, van abriendo distintas así máster de Salamanca en distintos momentos, o sea, que están los revisando. Y la otra gran plataforma es Beca Santander, digamos, que igual ahí van saliendo, que hay que estarla vigilando porque salen y solo por 15 días. Pero nosotros en este caso no somos especialistas en becas. Francisco se ha ganado muchas becas, yo me he ganado muchas becas, AUIP, Fundación Carolina, pero no somos especialistas en becas porque no podemos, digamos, asegurar un resultado positivo. Podemos presentar la mejor postulación del mundo y que usted tenga un perfil excelente, pero ya, digamos que usted es abogada y ya hay un abogado que tiene una nota mejor que tú y solo puede tener un abogado esa beca. Y tú siendo un super perfil y una super aceptación y una super aplicación, no te aceptar. Entonces nosotros en este caso no trabajamos beca, pero bueno, estamos a toda la disposición de comentar un poco nuestra experiencia en el tema. Claro. Entonces Y seguimos. siempre, sí, solo un detallito ahí, un Dime. micro detalle. Y Sofía, te dejo la palabra por si quieres añadir algo, si te aclaramos. Con las becas es importante igual fijarse, estas son las grandes plataformas, ¿vale? La Carolina ya cerró la de máster, por ejemplo, ya, ahí no hay nada que hacer, por ejemplo, para este año. AOIP, si la universidad a la que tú perteneces, de la que tú te graduaste, a la que estás afiliada, pertenece a la asociación, si no, no puedes postular, ¿ya? Y lo otro, las Santander son un poco más diversas, hay más opciones. Y luego, fijarse bien también que cada universidad suele tener opciones. Por ejemplo, en Andalucía, una muy común que nos preguntan mucho y que es buena, es la de la Universidad Internacional de Andalucía. La Universidad Internacional de Andalucía tiene un programa propio de financiamiento que es de pequeña, mediana escala. A veces te cubren solo el piso, la residencia, a veces te dan una mantención, a veces te eximen de un pago de una parte del máster. Es interesante ver la UNIA, y la UNIA es una universidad que está en varias sedes de Andalucía. Es interesante verla. Jaén también tiene un programa específico, en Andalucía específico, que es lo que nos toca hoy. Pero luego, si te sales de ahí, también hay universidades como León, Salamanca, por ahí también está la Luis Vive, que son en Valencia, que también tienen muchas opciones. Oye, ¿qué pasa con las becas en España? Todo el mundo postula así. Es impresionante la cantidad de solicitudes que reciben, pero siempre hay que intentarlo. O sea, es una buena idea, ¿vale? ¿Algo ahí te quedó todo claro? ¿Alguna pregunta extra? No, preguntarte si entonces las propias universidades también tienen programas de becas que uno se puede inscribir, Sí. o el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Andalucía. La Junta tiene. ¿Qué pasa? Que también pasa que a veces uno se va sin beca. Hoy justo estaba hablando con un muchacho que se fue a Granada a estudiar un máster de proceso de negocio y él se consiguió una beca a posteriori. Porque tú te puedes ir sin beca y ahí te puedes conseguir algo. Sale un financiamiento, sale un fondo, sale un proyecto, sale un Erasmus. Por ejemplo, Armando se pilló un par de esos, que son Erasmus para hacer estancia en diferentes lugares y que te pagan 700, 800 euros. Él se fue a Portugal un par de veces con algo así. O sea, hay otras cosas que luego salen dentro de la infraestructura del mismo programa. A veces son financiamientos que tiene algún grupo, que tiene alguna investigación precisa, depende del rubro, ¿eh? Pero hay otras cosillas, ¿vale? Cada universidad tiene a veces opciones. No es como el superfinanciamiento, pero a veces hay cosas. Siempre es bueno preguntar a los coordinadores, a la universidad puntual que no le llama la atención, porque a veces estas son las más famosas, pero a veces hay cosas por ahí, regaditas, ¿ya? O convocatorias particulares. El caso de Erasmus que tú mencionaste es muy, muy útil porque es casi seguro, ¿vale? Hay mucho dinero europeo invertido en el Erasmus, en las maestrías Erasmus, perdón, en las becas Erasmus. Hay mucho dinero y hay pocas aplicaciones. ¿Qué fue lo que hice yo? No encontraba empleo en la ciudad en la que había escogido y me fui a hacer unas prácticas en Lisboa, ¿vale? Y durante 6 meses estuve en Lisboa aprendiendo muchísimo arquitectura con 600, 700 euros al mes, mientras iba haciendo el trabajo final de máster, ¿vale? Como esa parte más online y ya había rendido todas las asignaturas, pues es una gran forma, oye, pues me voy a pasear por Europa. Y lo bueno de esto es que puedes hacer, digamos, 6 meses y si rindes 30 créditos, el año que viene puedes hacer 30 créditos gratuitos, lo que decía Francisco. Todos los créditos que tú hagas, al año que viene puedes hacer los mismos gratuitamente. Entonces puedes hacer el máster en 1 año y medio, en 2 años, y estuviste 1 año haciendo el máster como tal y 1 año de Erasmus. Entonces está buenísimo. Seguimos. Esto es para aquí, Francisco. Dice Felipe Rosales que cuánto valen los seguros médicos. Vale, buenísimo. Mira, seguro médico aproximado, el más barato hoy, pero es sumamente inútil. Está como en los 300, voy a decirte ahora porque es sumamente inútil. Está como en los 350 euros, más o menos. ¿Ya? Que creo, no me acuerdo cuál es ahora. Creo que es Swisscare, el más barato. No sé, Cielo está por ahí, yo creo que Cielo compré. Es un seguro que te resuelve si no quieres un seguro barato y cumplir con el requisito que te pide el consulado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Hay que pensar bien luego en que los seguros tengan cobertura en España. Porque el seguro, ojo, no es solo un requisito para el consulado. Pero no le puede pasar cualquier cosa. Te puede fracturar un pie jugando fútbol, ¿viste? Puedes tener un problema. Entonces, es importante que ese seguro luego tenga clínicas afiliadas en España.
Los más famosillos son los mejores, que son Cigna, AG something, no recuerdo exactamente cuál es, y hay un tercero que es el de Sanita, también. ese, y hay otro que es con a algo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y hay otro que es bueno también, que es este de que ahora está cogiendo auge. Que no me acuerdo el nombre, pero te lo puedo mandar después, Felipe. Adeslas, ese es el que estoy hablando, acordando. Entonces, esos seguros tienen bastante cobertura. Si quieres, Eli, bueno, que tiene un poco más de tiempo viviendo en España, creo que son 12, 15 años, ya no sé, ya perdí la cuenta. Pero es importante que las clínicas tengan varias clínicas afiliadas. Pero el monto está por ahí, entre los 350, creo que el más caro estará por los 600 euros el año. Esto es un monto, un pago que uno hace una sola vez antes de ir a solicitar el visado, y ya ese seguro tiene que cubrirte todo el tiempo de estudio. Por tanto, no hay que pagar más nada de seguro médico en España. Y bueno, ahora Eli, un poco, eso es una pregunta igual que tenía hace poquito y está bueno meterla ahora, porque si uno está trabajando, está afiliado también a la Seguridad Social, tienes doble cobertura, ¿no? Sí. Bueno, primero una cosa que apunto es que aunque no haya clínicas afiliadas, en el caso de seguros grandes como Sanitas o Adeslas, muchas clínicas trabajan con ellos, aunque no sean clínicas de Sanitas o Adeslas. O sea, tú vas a la clínica de Pepe, a la clínica dental de Pepe, y Pepe te atiende de gratis o hasta donde te cubra tu seguro, porque tiene un convenio con Sanitas. En el caso de esas aseguradoras grandes es muy, muy común. Lo digo por si te acabas en un pueblo perdido de Sevilla. Y luego lo que me preguntabas ¿de qué? Son las horas. ¿Estás trabajando? Sí, no, es que en España es retarde. Cuando estás trabajando, Estoy trabajando, tú sí, sí. trabajas, estás afiliado a Seguridad Social, te están A pagando ver, una parte de tu salario en sí, Seguridad Social y tú tienes un sí, seguro sí, médico que tú te pagaste privado. sí. ¿Cómo va la cosa ahí? Pues va. A ver, el problema es que cuando tú vas a solicitar el visado necesitas probarlo que vas a estar asegurado por el tiempo que duren los estudios. Y como la estancia por estudios de los máster oficiales te autoriza a trabajar, pero no implica que tú tengas la obligación de hacerlo, no hay una obligación tuya de que vayas a estar asegurado como beneficiario de la seguridad social. Entonces, por eso siempre te piden que tú lleves el seguro. Puede pasar que tú pagues el seguro por el año entero y a los 2 meses de estar aquí en España, 3 meses, te encuentres un trabajo y estés cubierto por el Sistema Nacional de Salud. Eso te vale de cara a la renovación si tu máster fuera de año y medio, porque ya estarías cubierto, no te falta un seguro privado. Puede ser que dependiendo de la póliza, si pagas mes a mes, puedan de alguna forma devolverte el importe, pero sería muy raro. Y sobre todo, lo bueno y lo malo de las aseguradoras grandes es que no te van a permitir hacer esto. Entonces, todo lo que ganas con irte a una aseguradora grande lo pierdes por ese lado. Es, no es que esté mal el sistema, porque realmente está pensado para que todo el mundo que viene a estudiar no viene a trabajar. Entonces, de entrada tengo que asegurarme de que este estudiante no le va a pasar nada y si le pasa algo, puede responder un hospital, puede responder una clínica, puede responder a alguien sin que el Estado se tenga que hacer cargo de ese gasto médico, de lo que sea, porque te pueden pasar un millón de cosas. Sí, ¿O no? vamos, te puedes morir. Sí, está claro. Sí, te puedes De morir. hecho, Pronto. voy al punto ahí antes de seguir Dios. muy rápido, de por qué es importante seleccionar algunos de estos seguros que son específicos para visa de estudio. Porque es importante que ese seguro incluya todo esto, gastos de repatriación, gastos del caso de muerte. Una tontera, ojalá que a nadie le pase, pero imagino que algún pobre ser humano le habrá pasado en su momento. Y tiene que ser un seguro que incluya eso dentro de la póliza. Los seguros de viaje, muchos nos dicen, no, y si me pido un seguro de viaje, pues el seguro de viaje no incluye generalmente esos procesos de repatriación que estas grandes compañías aseguradoras ya lo tienen pensado para estudiantes. ¿Ok? Eso más o menos. Arman. Bueno, seguimos. Andrea María nos pregunta qué tipo de documentación es válida para acreditar la experiencia profesional. Nosotros generalmente lo que recomendamos a nuestros clientes son cartas de recomendación de antiguos empleadores y poco más. Carla nos pregunta que qué documento debe ser apostillado, pues básicamente el título y las certificaciones de nota en caso de que no venga junta la escala de nota y esto. Eso debe estar legalizado por el certificado de la AIA, los países que lo tienen, o por el consulado, los países que no lo pertenecen al certificado de la AIA. Seguimos. Dari nos pregunta que si el acompañante tiene permiso de empleo. Ya eso nos dimos cuenta que no, nos comentó Eli. Nelly nos pregunta que vivió del 2021 al 2024 en Irlanda, que si los antecedentes penales los solicita en Irlanda o en el consulado de Irlanda. No me queda muy clara la pregunta, Eli. Yo ahí entiendo que se refiere a los antecedentes penales irlandeses. Sí. Creo que hay una forma de pedirlos online,
Pero claro, eso ya, yo no soy experta en derecho irlandés. Lo que sí te puedo decir es que si vienes con un documento de Irlanda, tiene que estar no solamente apostillado o legalizado, en el caso de si es un país que no admite, o sea, si estás en un país que no está dentro del convenio de la Haya, sino que además tienen que estar traducidos por traductor jurado. Porque en Oh, Irlanda, intuyo yo, hasta donde yo sé, no te dan los antecedentes penales en español. ya, Quién ya. sabe, igual están más avanzados que el resto del mundo. Eso, investigar, yo creo que es posible solicitarlos online y como en la mayoría de países pasa, por ejemplo, yo, hablando de las becas Erasmus, yo tuve un Erasmus para trabajar en el consulado en Francia y muchas cosas se pueden solicitar y que te lleguen por valija diplomática al consulado concreto. Entonces puede ser que tú desde México, por ejemplo, solicites a Irlanda que te mande tus antecedentes penales y lleguen al consulado y tú los vayas a buscar o te lleguen a tu casa. Ahí ya no sabría decirlo, pero importante es Sí, que si vienen de Francia, de Irlanda, de Italia o de donde sea, tienen que estar traducidos al español por traductor jurado. sí, trabajamos con una chica, Francisco, ¿te acuerdas? La peruana, que era odontóloga, que era peruana y por razones de la vida se había graduado en Francia y tuvimos que traducir el título por un traductor jurado de esa universidad. O sea, era la Universidad de Salamanca y nos decía, solo me sirven, nos envió un PDF con los traductores jurados que a él le convenía, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí, hay un sí, registro puntual, sobre todo, no son los temas más comunes para el que viene de Latinoamérica, ¿no? Pero hay casos claro. puntuales, por ejemplo, como el de Nelly, que dice que ella vivió en Irlanda y fueron 3 años, ¿no? Entonces, claro, si residiste en Irlanda todo ese tiempo, sí. España, para los documentos de las traducciones, es muy especial. Necesita traductores jurados o traductores. Hay una página donde uno los encuentra, quiénes son esas personas que pasaron una certificación, etcétera. No es algo muy económico, porque, bueno, para llegar ahí a ser traductor, esa gente hicieron un montón de trámites, pagaron tasa, probablemente hicieron un proceso complicado, entonces no te lo cobran muy barato y hay que revisar muy bien que sea el país o que sea un traductor jurado basado en España. Hay que hacerlo. ¿Vale? Sí. Así que Ven, lo que siempre decimos, con tiempo, ¿vale? No esperen ya, a que le acepten el máster para decir, ok, me aceptaron el máster el 15 de julio, voy a pedir visa. ¿Por qué? Porque no te da tiempo. seguimos. Cielo, hola, hola Cielo, ¿cómo te va por allá? Cielo nos comenta que esto es para ti, Eli. Tengo entendido que para solicitar la residencia por trabajo debemos tener un contrato laboral de 40 horas. Sin embargo, legalmente solo se permite trabajar 30 a un estudiante. ¿Cómo podemos hacer esta transición? Vale. Primero, cuando tú trabajas esas 30 horas durante la estancia por estudio, ya ahí no te hace falta pedir la residencia por cuenta ajena, porque estás amparado por la estancia por estudio. Y cuando vas a transicionar de la estancia por estudios a cuenta ajena, el contrato tiene que ser de 40 horas y va a venir con una coletilla que va a decir, este contrato está sujeto a que se dé la efectiva autorización por la oficina de extranjería correspondiente. Es decir, tú ahora estás trabajando en esta oficina. Estás haciendo solamente 30 horas porque es lo que te permite tu estancia por estudio. Se te va a vencer tu estancia por estudio. Y dices, uy, voy a pedir cuenta ajena. Le voy a decir a mi empresa que lo solicite. Bueno, ahora con el nuevo reglamento incluso podría solicitarlo el interesado. Y mi empresa lo va a solicitar y el contrato que voy a mandar, es una especie de compromiso de contrato, que realmente es lo que viene a ser, tiene que ser de las horas que sean, en este caso 40 horas, y esas 40 horas no afectan a las 30 en las que yo me estoy amparando durante el tiempo que me conceden esta residencia en trabajo. No sé si me he explicado bien. O sea, Sí, sí, sí. está el hecho de que se estira un poco el chicle de la estancia por estudio hasta que se dé la cuenta ajena. Y cuando se dé la cuenta ajena, va a entrar en vigor ese contrato que no puede entrar en vigor hasta que no te den la residencia de cuenta ajena. De hecho, el contrato lo tiene que decir para que sea válido y podérselo mostrar a la oficina extranjería. Perfecto. Y no, es buenísimo porque es una duda súper común que, Ya, por ejemplo, con los colegas ahí mismo de la UPO tenían, con todas las personas que vivían que trabajaban en un lugar y el empleador le quería hacer el trámite, ¿no? De residencia, va a ser el mismo empleador, ¿sabe? Y es que, claro, que entiendo la pregunta de Cielo porque uno dice, ok, si ya tengo un contrato de 30 horas, yo lo que hago es decir, mira, presento el mismo contrato y me renuevan a residencia. O sea, básicamente un papelito nuevo, papelito, que diga que efectivamente lo acaba de decir la Eli. Un nuevo papel, no es el que tú tienes de 30 horas, es uno nuevo, que te sirve entonces para el nuevo proceso. Mientras tanto, sigues trabajando con tu contrato de 30 hasta que se apruebe el nuevo. Pero otro papel, no puedes presentar el mismo contrato que ya tienes. Ese es como el resumen. Arman. seguimos.
Tania Marcela Rosero nos pregunta que si la nota media equivalente, este certificado que se hace a través de una página del Ministerio de Educación de España, que es gratuito, es obligatoria. Es recomendable, ¿vale? Básicamente, en Andalucía, muchas universidades y en el Distrito Único Andaluz, en la aplicación esta general, no lo exigen como tal, pero sí es más útil para el que está revisando tenerla y que puede revisar tu aplicación con más buena onda cuando tú le estás ayudando a facilitar la vida que cuando, porque digamos, en Latinoamérica hay varios países y todos tienen un sistema de notas distinto, ¿vale? Entonces esa persona puede ser su primer año, puede ser que no sepa cómo funcionan las notas en Argentina, cuál es la nota mínima, cuál es la nota máxima, incluso hay cambios de programas educativos que antes la nota mínima era 4 y ahora pasa a ser 5 y la nota máxima era 8 y ahora pasa a ser 9 desde el año 2005. Entonces eso es una locura para esa persona y si tú le envías la nota media equivalente, pues es maravilloso porque solo tienes que firmarla tú, no tienes que firmarla una universidad ni nada. Entonces, seguimos. Andrea María nos pregunta que si aceptan la aplicación de Duolingo. Duolingo tiene un test bastante serio, que incluso universidades de acá de Estados Unidos como Harvard y el MIT lo están aceptando. Todo este año enviamos uno de los clientes con un test del Duolingo y no se lo aceptaron. Y enviamos certificados de universidades de Cuba menos potentes que este y sí lo aceptaron. Entonces, idealmente es el TOEFL o el IELTS, que son los más reconocidos, o el Cambridge, que son los más reconocidos a nivel internacional y europeo, por supuesto. Si tenemos un Duolingo, lo mandamos a ver qué pasa, pero no es lo ideal, ¿vale? Seguimos. Y ya la última de Felipe dice que cuánto sería el valor aproximado de los trámites del visado. O sea, ¿cuánto Visado cuesta en Chile, no, en nada, Chile? 80 ¿Cuánto mil cuesta pesos por ahí. aplicar al visado? Este año no sé, pero por ahí, menos de 100 mil pesos, menos de 100 euros. O sea, Está por ahí. en euro sería menos de 100.000, ¿no? De Sí, 100, perdón. De 100, claro, perdón. como todos los años cambia, pero está por ahí, son como 70, 80 euros. Y ojo, creo, no estoy 100% seguro, ahora Eli, corrígeme, pero creo que los chilenos, nacionales chilenos, no pagan esa tasa de visado para ir a España. Yo la pagué porque yo era cubano viviendo en Chile, pero los chilenos creo que están exentos de esa tasa por algún convenio específico. Eli. Justo te iba a dar un like, que sí. Venga, va. Pero levanté la mano porque es que ya... El cerebro ya, no ya, computa a la sí, una, sí, a la ya, una ya de la me quedé mañana, ¿no? muy... No, ¿Qué hora es para ti ahora? La una, ¿no? no, las 12:30. Pues más o menos lo mismo. Venga, pues ya Venga, está. pues Bueno, pregunta ya está. resuelta. Si hay alguien más que quiera aprovechar ahora un espacio y quiera preguntar algo, quiera añadir algo, ya está en O todo, quiere activar la cámara, quiere tal activar cual. el micro. Ahí están en todo su espacio ahora para que puedan contarnos antes de terminar cualquier duda, pregunta, comentario, lo que sea. Cielito querida, ¿cómo estás? Dale, entra. No te oigo por sí. No, ni que vemos tampoco, ¿eh? Revisa el micro porque a lo mejor ahí está. No, No, parece que tiene problema de internet o algo, ¿no? a lo mejor el micro no está conectado. A lo mejor levantó la mano sin querer. Se queda quedando muy igual que él. También, el proceso de nota, mientras Cielo se va ahí enganchando. Tania, el proceso de nota media equivalente, Arman, si puedes ahí ayúdame y envíame el enlace, envíale el enlace por ahí al Va, privado. venga, Es una página web, ¿vale? Es una página web del ministerio que es gratuita, uno entra, se registra, pone los datos y ahí vas añadiendo nota por nota y vas haciendo la equivalencia según la escala y generas una declaración. Es una declaración de nota media, una declaración que haces tú y que firmas tú, es como una declaración jurada, que firmas digital, vamos, y le pones la fecha y ya está, y sería todo. ¿Vale? Pero eso es en una página web del ministerio. Y ahí nos está contando también Jardiel que la solvencia económica de 7.200 euros. Vale, se refería a que sí es obligatoria. Sí, eso es un trámite obligatorio que exige todos los consulados y que tienes que demostrarlo ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. ¿Vale? Puedes demostrar mitad y mitad, puedes demostrar que es básicamente demostrarle a España que tú no vas a hacer un cargo para ellos, ¿vale? Que ellos no van a tener que darte ayudas sociales, que ellos van a tener que tú no vas a ir a beneficiarse de su estado de bienestar que han construido los europeos con su pago de impuestos. Básicamente, Sí, es decir, tú vienes a estudiar aquí a pagar una maestría, a lo mejor pagaste 400 euros de reserva de plaza, necesitas demostrarme
la diferencia y necesita demostrarme el IPREN durante los 12 meses que vas a estar acá, ¿vale? El IPREN son 600 euros más o menos, por esos 600 por 12 meses tenemos este número de 7.200 euros. Es totalmente obligatorio, a no ser que seas europeo y no necesitas visado. Hay dos otras maneras de demostrarlo: tarjeta de crédito, cuenta de banco. Debe estar 3 meses, ¿no, Francisco? 3 meses en esa cuenta. Idealmente. Es un gran depende del consulado, ¿eh? Jardiel, ¿de dónde eres? Jardiel es de Cuba. Ya, bueno, el consulado de Cuba es uno de los lugares más especiales del universo porque a discreción de ellos definen cómo esa solvencia o no. En principio, tienes que mostrar 7.200 euros o en su equivalencia en otra moneda. Ese es el problema de Cuba, de hecho, ahora mismo. Que la equivalencia, bueno, hay una equivalencia fijada, pero que está distorsionada completamente con el monto real. También pasa en Argentina eso, en otros lugares como Bolivia tienen ahora una inflación un poco descontrolada. Pero básicamente tú tienes que ser capaz de mostrar esa plata con dinero tuyo o con dinero de una persona que lo demuestre por ti o de varias personas, ojalá familiares cercanos, ¿vale? Que sea creíble esa demostración. Y lo que me preguntaba Harman de los 3 meses, Eli, si quiere puede añadir algo, eso es un gran depende. Cada consulado pide de forma específica cuánto tiempo. Chile, por ejemplo, es un clásico. Chile te pide 3 meses. Chile te dice, traiga cartolas bancarias de los últimos 3 meses. Pero, por ejemplo, si usted vende un auto, pasa mucho con los chilenos, dice, ok, yo tengo mi auto acá por, no sé, que vale 15.000 euros, pero no lo voy a vender antes de irme. Entonces, cuando me den el máster, vendo el auto y voy el mes antes del consulado. Ahí yo no tengo que tener el dinero 3 meses antes. Voy con el certificado de compraventa del auto. Yo, mira, yo vendí el auto 15 días antes de la cita. ¿Y por qué 15 días antes de la cita? Y ya, porque yo no iba a caminar por Santiago si no me aceptaban el máster. Y lo entienden, ¿vale? Eso. Pero el consulado de La Habana es un poco especial. Sí, entonces, incluso, mira, por ejemplo, el de México te pide que sean 6 meses los estados de cuenta que presenten. Entonces, esto aquí depende. Es un gran depende, como dices tú. Normalmente la media está entre 3 y 6. O sea, yo, sobre todo, ver ese origen de los fondos, ¿no? O sea, claro, si tú tienes un ingreso de 80.000 euros en tu cuenta y no te los ha donado tu abuelita, ni tu primo, ni nadie, pues entonces va a estar un poco difícil que tú le prestes el origen de esos fondos ilícitos. De hecho, eso es otra cosa súper importante, porque muchos que nos preguntan cuando nos escriben, de la parte esta de mostrar los fondos de todos los lugares, es que, bueno, que yo tengo que demostrar la existencia física del dinero, sí, pero ojo, eso es tan importante como demostrar de dónde salió ese dinero. Si fue por ahorro, no, porque yo trabajé 5 años. Bueno, hay que tener coherencia de que el dinero de esos 5 años uno haya ahorrado el 10%, el 15%, el 20%. No vayan a tratar de demostrar que ahorraron el 90%. Eso nos pasó, de hecho, con una clienta peruana, ¿te acuerdas, Eli? Que nos denegaron el visado y después tuvimos que poner un recurso, una reclamación, porque el oficial del consulado de Perú consideró que lo que estaba demostrando ella no podía haber ahorrado eso, porque, no sé, porque en Lima era muy caro vivir. Ella tuvo que demostrar que vivía en otra ciudad, que ella vivía con sus padres, que tenía otros costos asociados, que tenía otros ingresos, y hacer una declaración de eso para que el consulado le aprobara la visa. Porque básicamente le dijeron que no, usted no puede haber ahorrado eso. Entonces es muy importante demostrar el origen de los fondos. ¿Vale? El ejemplo este que ponía el auto que se vendió, si le donó el dinero a alguien. A veces uno no tiene que tener el dinero siempre en su cuenta. Puede ser que no tenga 3, 4.000 dólares y que, bueno, su papá tiene mucho dinero, mamá tiene mucho dinero y su mamá tiene dinero en su cuenta bancaria. Es una declaración jurada de que lo va a apoyar en España. Después su mamá no le pasa ni un euro. Usted tiene que buscar la vida de mesero en Sevilla, pero la declaración está y los fondos están demostrados en la cuenta de la mamá. ¿Vale? Entonces, esa parte de la solvencia es como, hay que pensarla bien para cada caso. El que tiene mucho dinero está genial, el que no tiene que pensarla bien, a ver cómo la estructura para que no le den la visa. ¿Algo más que nos quede por ahí? Sí, yo creo que ya, ¿no? Que ya resolvimos todas las dudas. Mira, me quedó una ahí del máster propio, que a lo mejor eso es lo que quería Cielo, que esa no la saltamos. Es un poco particular de por qué estamos hablando hoy de másteres oficiales. Máster oficial en Andalucía, la región que nos interesa. Uno puede estudiar también un máster propio. Hay 400 programas de máster propio, además de los de máster oficial. Son un poco más caros, que son más flexibles, que incluso están muy enfocados al mercado laboral. ¿Qué pasa? Que hasta el día de hoy, hasta el 20 de mayo va a salir el nuevo reglamento. Los másteres propios eran tratados de otra manera. Un máster oficial siempre te daba la estancia por estudio, el permiso de 30 horas. El máster propio era un gran depende, más o menos de lo que decidiera el oficial consular. Ahora, en principio, si ese máster propio es de una universidad registrada, como es el caso de todas estas, de la de Sevilla, Málaga, Jaén, Granada, Córdoba, la UPO, la UNIA, que son universidades que están registradas dentro del RUCT, Registro de Universidades, Centros y Títulos Españoles, en principio todos esos estudios que ofertan esos centros van a dar exactamente la misma categoría. Entonces, y tienen ese te van a permitir la estancia por estudio. ¿Dónde está el tema? La pregunta de Cielo, que di un poco la vuelta. Tiene que ver con el reconocimiento. A pesar de que a lo mejor te van a permitir la estancia por estudio, el reconocimiento cambia.
¿vale? Porque el máster oficial tiene crédito, STS, ese numerito, esa cosita que dice después, ese STS, esos son créditos reconocidos a nivel europeo que pasan por ciertos requisitos. Y por tanto, eso es un máster que va a ser reconocido en toda Europa e incluso internacionalmente. El máster propio depende. Depende si pasó por esa regulación STS o no, o depende del país que te lo va a revisar. Si te pide una exigencia de máster, por ejemplo, pasar un doctorado. Ese es el clásico. Usted quiere hacer un doctorado después de terminar el máster en Andalucía, quiere irse a Alemania, o como amigos míos que se han ido, por ejemplo, a Holanda, con un programa de doctorado en Holanda que les paga 3.000 euros al mes, perfecto, lo puedes hacer con un máster oficial. Con un máster propio hay que ver si el doctorado te lo quiere aceptar. Eso era lo último que me queda por ahí, Arma. No sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que ya, que ojalá que podamos haber resuelto todas las dudas, ojalá que se hayan entretenido y hayan disfrutado como nosotros. Muchas gracias por participar, por estar acá. Muchas gracias a Eli por hacer el sacrificio de estar aquí a las 12:30 de la noche. Y nada, estamos ahí en el WhatsApp. Cualquier duda que tienen, estamos para ayudarlo. Ahí hemos estado mandando un mensaje por el chat del WhatsApp y por el chat del Google Meet, que vamos a estar dando un 10% de descuento en nuestro servicio a las personas que hayan participado en este webinar y reserven la cita hoy de mentoría, ¿vale? Nos vamos a reunir con usted 1 hora, totalmente gratuita. Ahí lo vamos a ayudar más personalizadamente todavía, en más detalle. Ahí le presentaremos nuestro servicio con un 10% de descuento por haber estado 1 hora y media escuchándonos, y ojalá que podamos ayudarlo, o si no, estamos aquí para cualquier duda que tengan. Exacto. Básicamente, ¿qué viene ahora? O sea, todos los que están acá, ya quedan unos 15 acá, hay algunos que han ido saliendo por trabajo, pero después pueden ver la grabación que la vamos a compartir. Lo mismo, avísenos en el grupo para compartir la grabación si creen que a otra persona, amigo, conocido, le interesa este tipo de programas en Andalucía. Si realmente están interesados en programas de Andalucía, quieren hacerlo antes de junio, organizarse con todo esto que estuvimos hablando hoy, desde la parte de la búsqueda, la selección, pensar muy bien el proyecto de vida, pero también pensar toda la parte legal esta que estuvimos charlando, de que si los antecedentes penales, de que si organizo la cuenta bancaria, todo lo que implica todas esas etapas, que va desde el proceso de análisis de búsqueda, también de postulación, para presentar la mejor postulación posible, de forma tal que garanticen, no que garanticen, pero sí que maximicen la posibilidad de admisión. Y por último, que el visado salga en tiempo, en orden y que todo salga bien. A eso es básicamente a lo que nos dedicamos. Entonces, ya como le decía Armando, se pueden agendar una reunión completamente gratis. Ahí van a estar charlando probablemente conmigo y vamos a analizar en más detalle el perfil específico. En el enlace que tienen que llenar un cuestionario que les va a pedir algunas preguntas específicas, a ver si cumplen con los requisitos generales, que básicamente lo que estuvimos charlando hoy, para poder estudiar un máster. Y si los cumplen, agéndense una reunión, charlemos, veamos su caso puntual y veamos cómo los podemos ayudar para que todo este proceso se les haga, ojalá, lo más simple posible y puedan estar en España entre septiembre y noviembre de 2025. Así que nada, eso solo me resta, bueno, agradecerles por estar. Ojalá, como decía Arman, que lo hayan podido ayudar. Gracias, Eli, de nuevo, siempre por tu tiempo, por tu buena onda y por ayudarnos a que todas estas visas siempre salgan y que todo el mundo pueda llegar a España e integrarse de la mejor manera, incluyendo a mí. Y bueno, Armando, como siempre, agradecerte siempre por todo. Y eso, hasta ahora, les mando un gran saludo. Seguimos por el grupo en contacto, preguntas, comentarios, y por ahí le vamos a estar enviando también la grabación. ¿Vale? Así que eso, si no hay más nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo webinar. Chao, chao. Venga, hasta ahora. Gracias. Chao. Chao, Felipe, que estés bien. Gracias. Igual. Muchas gracias. Nada, por placer, todo. Jardiel. Hasta ahora, que estés muy bien. Bueno, igual. Chao, chao.